Vamos. Grabando. Perfecto. Ya, entonces ahora para seguir con el fondo, el cuarto sistema, lo dejamos un poquito aparte, siempre la verdad es que esto lo agregamos, no hace muchos años agregamos un módulo de ordeña robotizada, o las salas AMS de Automatic Milking System, porque la verdad es que es un tema que ha ido tomando mucha fuerza. Yo algo mencioné en la mañana, estamos hablando hoy día, en fondo, la verdad que son proyectos de que ya, o sea, salas de estas estamos hablando de 25 años atrás, digamos, que ya partieron, pero la tecnología, por supuesto, como en todas estas cosas, va cambiando, y esa es un poco la idea. Ya, entonces, vamos a partir con un video para que se hagan una idea, ojalá que el video salga relativamente bien, para que tengan una idea de lo que estamos hablando con la sala robotizada. Yo nunca les pongo audio porque es peor, digamos, prefiero que sea solamente me gusta con audio. Ahí están en sus cubículos. Casi todas echaditas. Perdón. Fui yo. Aquí la señora. Bueno, ahí lo que ustedes están viendo, ¿no es cierto? En el fondo es primero como el brazo robótico va detectando los pezones y va colocando la máquina. Lo hace pezón por pezón. Primero los limpia, bueno, aquí está mostrando el gráfico. Los lava, hace la estimulación, en el fondo hace todo lo que es el preordeño, lo mismo que haría un operario, digamos. Sacar los primeros chorros, lavar, secar, lo cual produce una estimulación por una copa de lavado especial, y posteriormente va colocando la unidad de ordeño, una unidad de ordeño, en este caso es copa a copa en cada uno de los pezones. Ahí se ve un señor que está manipulando la pantalla que está al lado del robot, pero aquí normalmente lo que tiene es que nunca hay nadie. Esa es la gráfica. Entonces va colocando la unidad de ordeño una por uno, empieza por los cuartos traseros, por los cuartos delanteros, y al final de eso, ¿no es cierto?, va colocando, ¿cierto?, un proceso que es bastante rápido, siempre intentando, ¿cómo se llama?, emular lo que sería una rutina de ordeño de un operario. Cada uno de los cuartos, en este caso, son medidos su producción de leche en forma individual. Aparte de medir la leche, mide la conductividad, mide la presencia de sangre. Si es que detecta algún problema, esa leche es descartada automáticamente. Acuérdense que aquí no hay nadie, por lo tanto aquí no hay detección de primeros chorros por ser un caso clínica, todo es de forma automática. Después de ordeñar la vaca, ¿no es cierto?, las personas se lavan entre las vacas, se infectan, para que después venga posteriormente la siguiente vaca. Ahí le está haciendo la aplicación del dipping, del sellador, del producto yodado, ¿no es cierto? Trae la vaca, limpia el piso y ahí viene la vaca siguiente, ¿no es cierto?, entrando para ser ordeñada. Ya, entonces, este proceso es, bueno, obviamente un proceso que automatiza todo lo que es la rutina de ordeño, ¿eh? Pero aquí, bueno, vamos a ver varias cosas, porque en el fondo una cosa es lo que es la rutina de ordeña como tal, y otras cosas es todo el entorno que requerimos para que este sistema funcione como sistema productivo, ¿ya? Y aquí no sé si de alguna forma se acuerdan de lo que vimos la semana pasada cuando yo mostraba los primeros grabados que tenemos de ordeño manual, el 3100 a.C. ahí en Irak. Después, cuando hablábamos del equipo ordeña convencional como un todo, que en el fondo que oficialmente se dice que el fondo que fue patentado en el año 1918, ¿no es cierto? Y ya en 1998 ya teníamos los primeros robots, tal vez un poco bastante más rústicos de lo que tenemos
hoy día, pero ya en el fondo la velocidad de introducción de tecnología es mucho más rápida, y lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, como lo que viene para adelante, y lo que la verdad que hoy día ya es presente, digamos, es todo lo que tiene que ver con la lechería inteligente, el smart farming, donde tenemos todo el sistema bajo sensores, controlando cada una de las cosas que van pasando en la lechería, tomando esa información, analizándola a través de todas estas metodologías que hoy día conocemos, ¿no es cierto?, como inteligencia artificial, el machine learning, la inteligencia de las cosas, ¿no es cierto?, y tomando esta información y entregando datos o entregando soluciones al productor lechero. Entonces, de alguna forma vemos que después de pasar muchos años sin ningún tipo de tecnología, pasamos a la ordeña convencional, la ordeña robótica mucho más rápido, y la verdad es que el avance tecnológico que hoy estamos teniendo es tremendamente rápido, muy acelerado. Aquí vemos, ¿cierto?, los primeros prototipos de robot, una foto blanco y negro, está desde unos 35 años por lo menos, sistemas bastante más como toscos, más engorrosos, ¿no es cierto? Y hoy día lo que tenemos básicamente como módulos robóticos son estos box de ordeño, parecidos a las jaulas tándem, ¿no es cierto?, que son en fondo que para ordeñar una cierta cantidad de vacas, en este caso, ¿no es cierto?, tenemos varios box uno al lado de otro, en una sala tipo, podríamos decir, hasta espíritu de pescado, no es la idea, digamos, pero es una de las implementaciones que hay. ¿Ya? Ahora, para entender un poquito el por qué llegamos, ¿no es cierto?, a los sistemas robóticos, qué es lo que empieza a pasar de alguna forma en el mundo, primero, ¿no es cierto?, en los países desarrollados, los países, fundamentalmente los países europeos, donde básicamente el tema de la mano de obra empieza a escasear, y sobre todo también empieza a hacerse mucho más costoso, y donde los dueños de las lecherías, ¿no es cierto?, los dueños de los campos, son los ordeñadores. Entonces parte este tema con un tema muy de calidad de leche, ¿no es cierto?, donde en el fondo, perdón, de calidad de vida, disculpen, donde la gente, ¿no es cierto?, tenía que levantarse en la mañana a ordeñar, estaba todo el día trabajando en la lechería, en la tarde volvía a ordeñar, ¿no es cierto?, y la verdad es que no había mucho tiempo ni para vacaciones, ni para ningún tipo de cosas, y ahí empieza un poquito el desarrollo. Entonces, por lo tanto, como mi primer factor, el por qué nace la lechería robotizada, es fundamentalmente por manejo y disponibilidad de mano de obra. Después, ¿no es cierto?, lo segundo, y eso lo vemos mucho más ahora, porque en el fondo pasamos, ¿no es cierto?, una lechería muy familiar, muy pequeña, calidad de vida, y hoy día la verdad es que hemos ido dando un poco vuelta el tema, y nos hemos dado cuenta, en el fondo, hoy en día, estoy hablando 5, 6, 7, 10 años atrás, ¿no es cierto?, donde efectivamente el robot además me permite mejorar la producción, aumentar la producción y mejorar la productividad. Tengo obviamente menores costos de mano de obra, tengo mayor producción, tengo una rutina de ordeño que es consistente, siempre es exactamente igual. No dependo al fondo del estado de ánimo del ordeñador, ni dependo de muchos otros factores que siempre inciden, y de alguna forma eso también lo hemos visto impactado en la producción y en la productividad de los animales. Otra cosa también que hemos visto, y la verdad es que es súper interesante porque tenemos casos reales, casos prácticos acá en Chile, que tiene que ver con dos cosas. Uno, ¿qué es lo que pasa hoy día? Cuando tengo un productor que tiene una lechería convencional con una cierta cantidad de vacas manejable para un sistema robotizado, y la verdad es que es difícil que hoy día un productor a lo menos no se pregunte, no se cuestione la posibilidad de crecer en su lechería o cambiar su lechería antigua por una robotizada. Insisto, lo he dicho otras veces, depende por los niveles de inversión, pero a lo menos la gente lo está pensando. Y lo interesante, que también, y eso lo hemos visto en un proyecto muy bonito acá, cuando que tiene que ver con la expansión de las lecherías. Entonces, tenemos casos, ¿no es cierto?, de campo 650 vacas, con una lechería convencional, línea media, con gerenciamiento, 24 unidades, y este productor quiere crecer en su campo, no tiene posibilidades de crecer desde el punto de vista de la superficie, pero tiene que crecer en cantidad de vacas, tiene riego, tiene otras características más, y qué es lo que han estado haciendo algunos productores, partimos de un proyecto que está funcionando bastante bien, que es agregar un sistema robótico en confinamiento al lado de la lechería convencional. ¿Qué me permite eso? Que yo voy expandiendo modularmente en módulos de a 2 vacas, de a 2 PMS, ¿no es cierto?, 150 vacas aproximadamente, y voy poniendo un campo que es de 650 vacas, le puedo ir agregando de 150 vacas cada vez más.
Y eso obviamente me permite ir creciendo lechería y mejorando mi producción y también, por supuesto, mi productividad. Como tengo unas vacas confinadas, tienen un requerimiento alimenticio distinto, pero eso tampoco es un impedimento, porque en el fondo ahí yo lo que hago es o comprar otro campo o tener otro campo fuera, que no tiene por qué ser al lado de lechería, donde yo puedo producir maíz, puedo producir otro tipo de ¿cómo se llama?, de insumos, de tal manera de poder alimentar estas vacas de mayor producción. Entonces, el robot, ¿qué es lo que me permite? Me permite expandirme y renovar en forma mucho más rentable y lógica. No tengo por qué expandirme en el mismo lugar, sino que puedo perfectamente intensificar más mi operación. Y eso la verdad es que es un proyecto que está pegando muy fuerte esto de hacer sistemas mezclados. La lechería de menos producción en sistemas convencionales y al lado las vacas de mayor producción en un sistema confinado donde la verdad es que el impacto productivo es bastante alto. ¿Ya? Disminución del costo de ordeño, se lo he dicho, de fondo el costo de inversión es mayor, pero claramente aquí lo que incide fuertemente es el costo de la mano de obra. Esto es súper relativo porque va a tener mucho de la realidad, pero en el fondo uno estima que, de partida el ordeñador no existe. Así lo que aquí cambia el fondo es, obviamente el ordeñador no está, pero obviamente sí requerimos de otra gente que tenga otra habilidad distinta, que no haga el proceso de ordeña, pero sí sean capaces de hacer un manejo de los animales mucho mejor desde el punto de vista de estar mirándolos, viendo el campo, viendo los datos, gestionando, etc. Hay un cambio un poco en el paradigma de la forma de trabajar. Entonces, desde ese punto de vista, el costo de ordeño disminuye. El caso más emblemático que tenemos, que es una mega lechería, que después voy a hablar un poquito más de ella, que queda en Los Ángeles, que es Agrícola en Cali. En el caso de ellos, en términos reales, lo que disminuimos fue el 40% en mano de obra. Ellos tenían 4 salas rotativas, ordeñaban 20 horas al día, tenían, eran como 15 operarios por sala, por los turnos y todo el tema, en el fondo, de mantener los tiempos laborales, qué sé yo, y eso se logró bajar en un 40%. Lo que sí hubo que hacer también es, obviamente, mejorar un poquito el perfil de la gente que trabaja en la lechería. Y hoy día se da el caso que en esta lechería en particular, mucha gente que opera los distintos patios de alimentación a nivel de supervisión son veterinarios. Hay varios veterinarios que están trabajando como supervisores en la lechería robótica. ¿Por qué? Porque se requiere un perfil distinto, mucho más profesional para abordar los diferentes temas. ¿Ya? Y esto lo dije anteriormente, obviamente esto tiene que ver también mucho con calidad de vida, y aquí hay un punto que es bien relevante, que es la sucesión de la gente. En el fondo, ¿qué es lo que va pasando? ¿No es cierto? Que en general los productores lecheros, ya con algunas ganas de jubilar, quieren ver de qué manera sus hijos se mantienen en el campo, se mantienen en la lechería, y se ha visto que unas formas más motivante, digamos, de que se mantenga la lechería, es que se vinculen a través de la tecnología. Y esto de todas maneras es un vincular de tecnología. Este año proyecto que les contaba antes, que está aquí en el sur de Chile, esta lechería convencional, con una lechería robótica al lado, uno de los hijos tiene un hijo que es veterinario, que trabaja en otro campo, y tiene otro hijo que es ingeniero comercial, que está en Santiago, y se vino para acá, y en el fondo le da como un poco el sentido de él continuar con la lechería, pero él la ve de un punto de vista distinto, más de gestión, mucho más de información, y de cómo ir haciendo la lechería mucho más rentable o productiva en base a la toma de decisiones desde el punto de vista muy profesional. Y eso también hemos visto que es un cambio bastante grande. La verdad es que nos pasa no solamente con los hijos de dueños de lechería, sino también nos pasa con los técnicos nuestros, nos pasa con los veterinarios nuestros, de alguna forma que ven en esto una cosa como mucho más atractiva, mucho más interesante para poder dedicarse. Y por eso que es interesante que lo conversemos un poquito más. Hoy en día lo que tenemos en operación, se habla menos de 40.000 robots en operación a nivel mundial. ¿Ya? ¿Cómo se reparten, no es cierto? Principalmente, si ustedes se fijan en este cuadro de acá, si se fijan en este cuadrito de acá, vemos, ¿no es cierto?, que los rojos son las lecherías más chiquititas y las amarillas son las lecherías más grandes, ¿ya? Claramente, todo lo que fue el tema de robótica, fundamentalmente desde el inicio, se focalizó en lecherías pequeñas. O sea, en el fondo, un robot, 2 robots, y cuando uno veía 4 robots, era casi una mega lechería robótica. Pero eso ha ido cambiando en el tiempo, y ustedes se fijan que aquí la barra amarilla, que sigue siendo todavía chiquitita,
pero la verdad es que las cosas que sigue, pero sí está aumentando de una forma no menor, porque hoy día se entendió que el robot sí podía utilizarse en rebaños de mayor tamaño, ya buscando esta producción, buscando esta productividad y lo que he dicho todo el rato, en el fondo, viendo cómo somos más eficientes en mano de obra, ¿ya? Yo diría que aquí uno de los poco pioneros del tema de las mega lecherías robóticas somos nosotros, estamos acá en Chile, donde tenemos la lechería robótica más grande del mundo, después voy a comentar un poquito más de eso, y de alguna manera lo que eso hizo que muchos productores entendieran una forma distinta de ver la lechería robótica y que no fuera la lechería típica como lechería más bien familiar, sino que fueran lecherías, la verdad, que mucho más industriales, y como tiene esta facilidad de ir expandiéndose en la medida que van creciendo, van colocando más módulos, van colocando más box, y de esa manera van implementando la lechería robótica desde algo muy chiquitito a algo muy grande. Y eso es una de las grandes ventajas que tenemos hoy día. Si ustedes lo comparan con la lechería, una sala robótica, perdón, sala rotativa, lo que les va a pasar, por ejemplo, que si yo hoy día tengo 300 vacas, pero resulta que quiero tener 1000 vacas ordeñando, yo tengo que pensar mi sala rotativa para 1000 vacas. No la pienso para 300, porque una sala rotativa yo tengo cómo hacerla crecer después. Por lo tanto, en el fondo, esto me permite hacer una expansión mucho más armónica y modular en el tiempo. ¿Dónde están los predios con robots? Precisamente por lo que les he explicado anteriormente, en Europa, es lo, ¿cómo se llama?, lo más frecuente de encontrar. En lo que es Norteamérica y Sudamérica, que es la verdad mucho menos. La verdad es que Norteamérica partió mucho más tarde con la robotización, no los convence, no los convencía, yo creo que ya lo está convenciendo un poquito más, pero ellos, como son muy de mega lecherías, nunca vieron como esto como una alternativa interesante. La verdad que eso hoy día también ha ido cambiando. Y en América del Sur, yo diría que partimos con el tema de la robótica hace unos 10 años más o menos, puede ser. Partimos en Brasil con las primeras unidades, por muchos años hubo una lechería robótica y nada más, y después nosotros partimos acá en Chile el año 2014 a instalar las primeras lecherías robóticas, y la verdad es que hoy día, como les decía al principio, es una cosa que se ve mucho más frecuentemente, por lo menos se conversa mucho más frecuentemente, no sé si se instala tan frecuentemente, pero sí se habla de eso. Por lo tanto, nuestra región sí va tomando un poquito más de preponderancia, nunca tanto como Europa. En Europa, los países nórdicos, de todas las lecherías que se instalan, el 80-85% son lecherías de tipo robótica, o sea, prácticamente lecherías convencionales casi no hay. Esta es una lechería bien emblemática para nosotros. Esta lechería, el Fondo Coicoy, está acá en el sur, está a una hora más o menos de Osorno, en la comuna de Payaco, y esta fue la primera lechería robótica que instalamos nosotros en Chile, y aparte de eso es la primera lechería robótica en pastoreo de América, ya donde las vacas, vamos a entrar un poquito más de detalle en eso, ¿no es cierto?, donde las vacas, que en este caso es un productor de vacas Jersey, ¿no es cierto?, el proveedor de Colún, donde él instala 4 robots y después coloca un 5º robot, y su sistema de productivo es 100% pastoril, ¿ya? Entonces las vacas tienen todo un sistema de fondo de movimiento desde los pocheros donde están colocadas, ¿no es cierto?, de donde llegan a ordeñarse en forma voluntaria, porque una cosa que no mencioné anteriormente, en el fondo, es que cuando siempre hablamos de ordeña robotizada y se entiende que es un robot el que ordeña, pero la verdad que hay un componente súper importante que tiene que ver con la voluntariedad de las vacas, o sea, que las vacas voluntariamente vayan a ordeñarse. Entonces, son los primeros proyectos pastoriles que tenemos, o sea, el primer proyecto pastoril que tenemos en América, y hoy día debemos tener por lo menos acá en Chile, unos 6 trabajando en pastoreo. Un desafío gigante, ya vamos a ver por qué, lo que es un sistema robótico en pastoreo. Y tenemos al otro extremo, ¿no es cierto?, en confinamiento, esto es Agricola-Cali, Fundo El Risquillo, esta lechería, la verdad es que está el cartelito ya nos queda un poquito obsoleto, porque hoy día esta lechería aquí tenía 64 robots, hoy día la verdad es que a mayo del próximo año vamos a estar con 90 robots funcionando. Y esta lechería, si usted el emplazamiento, ¿no es cierto?, están los patios de alimentación, y les cuento un poquito cómo es en el fondo. Aquí está el primer patio que construimos el año 2003, y aquí teníamos una sala rotativa. Después acá construimos estos otros patios, y teníamos aquí 2 salas rotativas más, siempre 40 puntos. Y después construimos en 2010 otra más, otros módulos, y aquí otra sala rotativa más. Tenemos 4 salas rotativas.
¿ya? Bueno, esto es todo el centro de alimentación. Aquí está todo lo que es la parte del biogás. Y aquí está todo lo que es la parte de donde se va a dar ¿cómo se llama? La arena. La arena, porque usan todo cama de arena en confinamiento, ¿ya? Y acá pusimos los primeros módulos con robots, que fueron 16 robots, para posteriormente ir modificando todos estos patios que están acá. Los fuimos modificando y fuimos colocando distintos robots en las cabeceras, en las puntas de los patios de alimentación. Aprovechamos todo lo que era el patio, colocábamos los robots, entonces aquí partimos con 16, después transformamos todo esto a 48, después seguimos a 72, y como les decía ahora, estamos cerrando la última etapa del proyecto, y ya no nos queda más techo, donde vamos a llegar a 90 robots. Esta lechería, como les comenté antes, como bien icónica desde el punto de vista, es la lechería más grande que hay, pero además es tremendamente productiva. Yo después les voy a mostrar digamos, un pantallazo de lo que es la producción de ello. Y la verdad es que es interesante porque es una lechería muy mirada por muchos países, es como una lechería muy ejemplo de cómo manejan la parte robótica, cómo manejan la alimentación, que es lo más importante, obviamente, cómo manejan el bienestar animal, y en el fondo que son todos los factores que han ido ayudando a que esta lechería sea tremendamente productiva. Aquí tenemos algunas fotos adicionales. Bueno, esta es una foto del interior, ¿no es cierto?, de la lechería robótica de la Bancali. Aquí están los robots, todo es confinamiento, todo no se ve muy bien, pero tiene todos sistemas de ventilación para el estrés térmico, estrés calórico que tenemos, ¿no es cierto?, fundamentalmente en verano en la zona de Los Ángeles. En realidad, más que verano, el calor empieza como en octubre y termina como en abril. Mucho calor, aquí tenemos un ambiente bastante controlado. Todas las camas son camas ¿cómo se llama?, de arena, todo con piso de goma, sistemas de cepillo para que las vacas se puedan rascar. En el fondo, se les dan todas las condiciones para que las vacas tengan un muy buen bienestar. Aquí, como dato anecdótico, el año pasado hicimos correr los tres protocolos de bienestar que hay, animal, y los tres pasaron, pero por lejos, como una lechería que cumplía todos los parámetros top de bienestar animal. Esta lechería también tiene un par de años, 3 años más o menos. Esta lechería que está en Iña Remegue. Si se acuerdan, les mostré una foto de la sala convencional de Iña Remegue. Bueno, ahora esta es otra sala que está al ladito, digamos, que es robotizada, que es una lechería que implementamos con Iña, bueno, con varios objetivos, digamos, pero tiene objetivos obviamente de investigación, de docencia también, y de extensión. Esa es un poco la idea. La idea es que en el fondo acá venga gente a aprender de cómo utilizar la lechería robotizada, cómo se manejan las vacas, etc. Y también es un proyecto, también está aquí en el sur de Chile, ¿no es cierto?, donde vemos una construcción bastante simple. Aquí tenemos 2 robots, ahora hay 3 en este minuto, y vemos al lado todo lo que es el sistema de operación de cómo los robots van trabajando, porque en el fondo, o sea, cómo las vacas van ingresando a los robots de tal manera de hacer más eficiente el sistema a través de un montón de puertas inteligentes. La verdad que a veces a uno le cuesta un poquito entenderlo, pero las vacas la verdad que lo aprenden bastante rápido. Como les comenté antes, es como la pantalla hace unas semanas atrás de la lechería esta Ancali. Hoy día ellos están produciendo 4.200, tienen 4.287 vacas en ordeños. Tienen una producción promedio de 47 kilos. Yo siempre hago la salvedad. Yo creo que tener 4.287 vacas o 4.300 vacas con ese nivel de producción es un tremendo logro, digamos. Yo creo que esa es un poco yo creo que es un punto súper importante. Yo digo siempre, es la más grande del mundo. La verdad es que yo no sé si es tan importante que sea la más grande del mundo como si sea también altamente productiva, ¿ya? Y bueno, aquí vemos todos los robots que tienen funcionando y en fondo cómo es su capacidad de uso, cuáles son los consumos de concentrado que están teniendo las vacas, cuáles son los estándares de calidad de leche, etc. Bueno, eso les va mostrando, pero lo más interesante en el fondo es, hoy día estamos produciendo 202.000, hoy día está un poquito más, están en 210.000 litros día de leche con esta producción. Ahí no se basa, en base a toda la experiencia que tienes tú solo, sobre todo con Estados Unidos, cómo es esa producción. Se me fue la Sol. Sí, ok, es que estaba presionando la barra, pero no me funcionó.
Sí, no, es que esa es una lechería modelo de entre las lecherías de alta producción. Sí, sí. Claro. Sí, definitivamente. Bueno, esta lechería, así como, porque no está en una parte lo dice, digamos, pero en el fondo, en esta presentación, esta lechería bajó el 40% en mano de obra, en costo de mano de obra, subió el 15%, diría yo a veces pienso que está un poquito más, 15% en producción de leche, porque era una lechería que se movía normalmente, en un buen año producían 40 kilos por vaca, un buen año. Después, el otro también que es súper interesante, la longevidad de las vacas, también ha ido aumentando. Oye, todavía tienen mucha tasa de reemplazo, pero en el fondo hoy día las vacas efectivamente son más longevas. Hemos aumentado en 0,4 la longevidad de las vacas. Estaban en 2,3 y ahora están en 2,7 aproximadamente. También ahí tenemos un efecto porque como todo el tema de la voluntariedad y del bienestar animal, obviamente redunda en que la vaca tenga una vida más larga. Así que en el fondo eso es lo que permite. Ya, no sé si hay preguntas hasta acá, porque vamos a entrar ahora ya en los principios de la ordeña robótica, vamos a entrar en más detalle de temas más productivos. Parece que no tienen preguntas. Parece que no. No hay nada en el chat al momento. Ok, perfecto. Bueno, a ver, aquí hay ciertos principios importantes en la ordeña robotizada, ¿ya? Y que tienen que ver con estos tres factores que están acá. Que el ordeño sea automático, que sea voluntario y sea distribuido. Ya vamos a entender a qué se refiere cada uno de los conceptos, sobre todo el distribuido, porque el otro, de una forma u otra, ya lo hemos ido conversando. Que sea automático. Yo les mostré, ¿no es cierto?, ya el video en antes, pero para que tengan, lo veamos de nuevo, ¿no es cierto? Fondo automático, en el fondo que no tengo nadie, no tengo ni una persona que haga el proceso de ordeña. Como no tengo nadie en el proceso de ordeña, obviamente tengo que preocuparme de que la vaca tenga una muy buena preparación, que es lo que hace la máquina, que tenga una muy buena calidad de ordeña, que tenga después, obviamente, una desinfección de pezones ¿cómo se llama? Y que la vaca, en el fondo, podamos extraer su leche adecuadamente. Para eso, aparte, ¿no es cierto?, del sistema del brazo que coloca el robot, ¿no es cierto?, lo que también es súper importante es cómo yo individualizo cada uno. Entonces, en el fondo acá, como les decía, tengo un medidor de leche en cada una de las pezoneras, por lo tanto, aquí, a diferencia de un sistema convencional, en la medida que cada cuarto va llegando a su umbral, a su límite de cantidad de leche, el brazo automáticamente retira esa pezonera. Hay una salida de esa pezonera y se retira. Entonces, de esa forma también yo voy provocando, voy haciendo que el ordeño sea no solamente perfecto a nivel de ubre, sino que también sea perfecto a nivel de cuarto, de cada uno de los cuartos. Entonces son datos que son cosas que uno va cuidando. Como les decía, lo importante, porque mucha gente me lo pregunta, y me lo preguntan muchos productores lecheros, en el fondo, pero me dicen, pero no hay nadie. No hay nadie. En el proceso de ordeña no hay nadie. Pero ese proceso de ordeña, hay muchas otras cosas que hacer. Pero en el proceso de ordeña, obviamente no hay ni una persona viendo ni nada. Digamos. O sea, obviamente el operario, la persona que trabaja acá, viene, mira, ve los datos, ve la información, ve si hay vacas que no han sido ordeñadas y hace ciertas tareas con respecto a eso. Pero no va más allá que eso. ¿Ya? O sea, todo el resto es la gestión de información del campo. ¿Ya? Después está todo el tema de lo que es la voluntariedad, y esto es súper importante. La palabra, el VMS viene de Voluntary Milking System, ¿ya? Porque hablábamos, ¿no es cierto?, del AMS, que era el Automatic Milking System. VMS es porque el sistema es voluntario. Voluntario significa, obviamente, que tenga la mínima intervención del hombre. Y aquí podemos discutir muchas cosas, nada que da para mucho rato en el fondo, pero obviamente lo que buscamos efectivamente es que sea así. Lo que pasa es que, obviamente, no todas las vacas son súper voluntarias. Siempre hay un porcentaje de vacas que no se van a mover tan fácilmente y de alguna forma ahí está un poco el manejo que uno tiene que hacer de la lechería para que esas vacas efectivamente se vayan moviendo y vayan a ordeñarse, ¿ya? No se olviden un pequeño detalle medio fisiológico. El principal, esto siempre lo pregunto en vivo, pero en el fondo ahora es como, es más difícil, digamos. El fondo es cómo la vaca no se mueve porque tenga la leche y esté llena de leche y quiere ordeñarse porque se siente incómoda. El principal motor
de que una vaca se mueva, fundamentalmente estaba por la comida, por la alimentación. Y ahí es donde nosotros empezamos a trabajar un poquito en el comportamiento de los animales para que tengan la motivación de ir al robot, ¿ya? Y el principal estímulo que tenemos son el alimento, el descanso, cuando tenemos patio de alimentación, el agua y la sombra. Todos estos componentes, ¿no es cierto?, nos permiten ir jugando de tal manera que la vaca se motive a moverse desde un punto a otro. Si yo tengo las vacas en un establo, ¿no es cierto?, están confinadas, y yo quiero que esa vaca se ordeñe, normalmente lo que yo hago es que para que la vaca pase del lugar de alojamiento al lugar de comida, necesariamente pase por la sala de ordeño, ¿ya? O por el robot, digamos, ¿ya? El robot va a decidir si esa vaca le toca o no toca ordeñarse. Obviamente no siempre a la vaca le toca ordeñarse. Si una vaca está motivada por comida, puede que quiera ir 20 veces al robot a comer, pero obviamente el sistema le va a decir, ¿sabes qué? Vaca, no te toca, digamos, date otra vuelta, porque todavía anda a rumiar, anda a descansar, no es tu momento. En fondo, y ahí es donde uno de alguna manera va jugando para que el sistema sea lo más eficiente. El descanso es lo mismo, también es un estimulador, después que la vaca pasó por el robot, fue, comió, ¿no es cierto? Probablemente se va a ir a echar, va a estar rumiando tranquila, también hay que dar las condiciones para eso. El agua es fundamental también, obviamente siempre el agua tiene que estar presente en un patio, pero donde coloco yo el agua estratégicamente, también me permite que la vaca tienda a moverse, ¿ya? Y si la lechería es pastoril, y en verano, por ejemplo, para que también se mueva, también hay ciertos estímulos que podemos hacer a través de la sombra o a través de sistemas de enfriamiento en el lugar del robot, de tal manera que la vaca sabe que cuando en el fondo tiene mucho calor, digamos, o tiene un nivel de estrés térmico importante, sabe perfectamente que cerca de la sala de ordeña o va a haber sombra o va a haber sistemas de enfriamiento que ayuden a su comportamiento, a que se pueda mover. Entonces, siempre hay que ir trabajando con estos estímulos para que la vaca, nosotros lo que tenemos que conseguir es que la vaca voluntariamente vaya a, ¿cómo se llama? Vaya a ordeñarse. Tiene una pregunta para que alguien me diga, en el fondo, ¿qué porcentaje calculan ustedes de vacas, que después de, obviamente, de que ya están acostumbradas, qué porcentaje creen ustedes de vacas que no se van a mover solas y que hay que ayudarlas? ¿Un 5 a 10% quizás? Muy bien, sí. Se estima que depende del sistema, ¿eh? Pero en el fondo, pero se estima menos que dependiendo del sistema puede andar entre un 13 y un 15. Siempre hablamos de un 10% de vacas que efectivamente hay que ir a buscarla, que es una cosa media perversa, también de alguna forma, porque en la medida que uno va a buscar una vaca, las vacas también se empiezan a acostumbrar a que uno las vaya a buscar. Entonces, siempre nos pasa que cuando partimos con los proyectos, lo que nos pasa, ¿no es cierto?, en el fondo, con el inicio del proyecto, que los productores se empiezan a desesperar. Están tan acostumbrados a que las vacas quieran buscarlas 2 veces al día para que se ordeñen, que acá se empiezan a desesperar porque ven que las vacas no se vienen, no se mueven. Entonces tienden a ir a buscarla y ahí entramos en un círculo vicioso de que tienen que ir a buscarla y la vaca no se acostumbra. Entonces eso hay que tratar de ir erradicándolo y no es tan fácil. Siempre digo lo mismo, siempre cuesta harto menos, ¿cómo se llama?, acostumbrar la vaca que acostumbrar al productor. Y de verdad que se desesperan un montón porque las vacas no vienen a ordeñarse. Entonces, un poco lo que yo les decía antes, en el fondo, la operación de ordeña. Cuando llega después de la noche, una persona que hace la operación de un robot, lo que hace es llegar a las 8 de la mañana, lo primero que hace es se mete al computador, ve qué vacas están atrasadas, y dice, no, perfecto, estas 5 vacas están atrasadas, y ya él va a buscar esas 5 vacas, pero no va a buscar el rebaño, ¿ya? O le da un tiempo para darle espacio, que a lo mejor van a llegar de aquí a las 9, y si a las 9 no llegan, ahí las voy a buscar. Pero eso no es en el fondo llegar y a buscar, sino que hay que ir mirando el contexto, sobre todo en lecherías pastoriles. En confinamiento también pasa, pero un poquito menos. Aquí esta es una cámara real, ¿ya? Que está instalada en un, ¿cómo se llama? En un castillo, una lechería en Nueva Zelanda. Bueno, esa también parte de mi forma que el fondo es como la cámara mira hacia el potrero. Y ahí uno ve cómo efectivamente no hay nadie y las vacas solas, ¿no es cierto?, se van moviendo, van llegando a la sala ordeña, llegan a este sector que el que está mostrando ahí, donde las van moviendo de un lado para otro. Fíjense que en la noche, que es un momento en que también uno pensaría que las vacas no se mueven,
también tienen movimiento y también van llegando a la cerrada ordeña, ¿ya? Entonces, en el fondo, la idea de este sistema, ¿cierto?, es que las vacas voluntariamente vayan. Cuestionable, en algunos casos sí. Por ejemplo, lo que les decía antes, el caso del Larico Ancali. El Larico Ancali, que es una lechería que es altamente productiva, ellos prefieren hacer un poco más de búsqueda. A ellos no les gusta que hayan tantas vacas atrasadas, entonces ellos tienen muy al límite el tiempo de ir a buscar las vacas. Entonces, en el fondo, y como tienen gente operando las 24 horas, entonces hay todo un tema que en el fondo que efectivamente la voluntariedad es bien relevante, pero ellos también se desesperan mucho antes de cuando la vaca no está moviéndose y la van a buscar, ¿ya? Con el fin de que las vacas finalmente se ordeñen la mayor cantidad de veces posible, o mejor dicho, la cantidad de veces que ellos quieren que se ordeñe, digamos, ya que normalmente se mueven las 3 ordeñas. En el caso de ellos, lo más normal, si uno mira un gráfico de ordeña de 1 a 6, las vacas se ordeñan entre 2 a 3 veces, es lo que en el caso de ellos. En sistemas pastoriles normalmente se ordeñan un par de veces, ¿ya? Y enseguida, ¿no es cierto?, está el concepto de distribuido, ¿ya? Distribuido que tiene que ver, en el fondo, yo tengo un robot y tengo una unidad de ordeño, ¿ya? Ese robot tiene una cierta capacidad, ¿ya?, que tiene que ver con la velocidad, con la máquina, con la velocidad de ordeño de la vaca, de cómo hago el flujo, etc. Pero yo tengo una capacidad limitada. Entonces, esa capacidad limitada va a ser un poquito variable. Normalmente, un robot es capaz de ordeñar unas 200, más o menos. Así en términos como súper generales, ¿ya? 200 veces al día. Si yo ordeño las vacas 2 veces al día, como promedio, ¿ya?, voy a poder ordeñar 100 vacas en ese robot. Si yo ordeño 3 veces al día, voy a poder ordeñar 70 vacas en el robot. Entonces, por eso ahí voy moviendo un poquito, el robot hace la misma pega, pero en el fondo ahí es donde yo voy moviendo un poquito, voy ajustando el tema, ¿ya? Como es una sola unidad de ordeño, que tiene que ordeñar estos 70, 80 vacas, lo que sea, el robot lo que tiene es que trabaja 24/7. Bueno, obviamente tiene que parar algunos minutos porque tenemos que lavar el equipo, digamos, pero en general es 24/7. Entonces, lo distribuido significa es que yo, en lo posible, tengo que distribuir mi ordeña en las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Y aquí está un estudio que hicieron en Australia, comparando un sistema estabulado con un sistema pastoril, ¿ya? Y el sistema estabulado vemos que hay bastante homogeneidad en general en la cantidad de ordeños que hay durante todo el día, durante las 24 horas. Es mucho más manejable. En cambio, en pastoreo, tenemos que en la madrugada disminuye fuertemente el número de ordeñas. Y eso es un tremendo desafío, porque si a esa madrugada yo le sumo lluvia, viento, y etcétera, ¿no es cierto?, obviamente las condiciones son mucho más complejas. Entonces, si bien es cierto, hoy día existen sistemas de confinamiento robótico y pastoril robótico, es mucho más estable el sistema en un sistema estabulado que un sistema pastoril. El pastoril es mucho más desafiante, porque tengo condiciones externas que tengo que mejorar para que estas vacas se vayan moviendo y yo no pierda esta capacidad de ordeño que tengo como pérdida acá en la madrugada, ¿ya? Insisto, las vacas igual se mueven, pero se mueven menos. Eso es lo que pasa, ¿ya? ¿Se entiende el concepto de distribuido? Creo que es... No, se me fue para el otro lado. Aquí la pequeña afirmación de... Esa es una afirmación, es una cámara nocturna, ¿cierto?, donde vemos las vacas llegando, pero obviamente las condiciones externas son bien relevantes en cuanto, ¿no es cierto?, a lo que va, a cómo se van a mover esas vacas. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, sistemas robotizados se pueden utilizar tanto sistemas de confinamiento, sistemas estabulados, confinamiento, sistemas pastoriles, pero obviamente van a cambiar un poquito las condiciones, probablemente en sistemas confinados voy a poder ordeñar más veces al día, en sistemas pastoriles menos veces al día, los sistemas de la producción de leche va a ser menor. Comparativamente, yo le mostré 2 lecherías, le mostré, ¿no es cierto?, en Cali, 47 kilos promedio por vaca, y la otra lechería, la de las vacas Jersey, pastoril, súper pastoril, o sea, en el fondo no, la verdad es que hay muy poca suplementación, yo diría que en primavera, que tienen mejor producción, estamos hablando de 20, 21
kilos de leche, ¿ya? Pero promedio año totalmente es mucho más bajo. Entonces, yo en un robot en confinamiento soy capaz de cosechar mucha más leche que en un sistema pastoril. Y es un tema no menor dentro de la relevancia de la inversión, porque obviamente en la medida que produzco más leche, soy capaz de diluir mucho más los costos. Felipe, claro, eso tiene lógica. Normalmente cuando uno tiene un sistema en confinamiento puede apuntar a tener animales con mayor capacidad genética y que responden a la alimentación para que produzcan mayor cantidad. En general, en un sistema pastoril se espera la producción por hectárea y no necesariamente la producción individual. Y si no hay suplementación, uno tampoco está esperando que la producción por animal sea muy alta. La producción va a depender de la calidad de la pradera y del número de animales que se tengan. Ahora, tú comentas de que la motivación para los animales para ir al sistema es la principal alimentación. Y aquí entonces en el sistema pastoril, ¿cómo el manejo de la motivación por alimentación es ciertamente distinto a la motivación que se tiene en un sistema indoor o en un sistema confinado, ¿no? Sí, te lo voy a mostrar en un par de minutos más, cómo funciona el tema de la estimulación. Yo lo que sí te quería comentar con respecto a lo inicial, claro, efectivamente el punto está, como les decía, en el fondo, si bien es cierto, a ver, lo importante en esta cuestión es que yo tengo que usar, y es un cuestionamiento que nos hacemos sola, por eso hago el comentario siendo como bien transparente, digamos, porque en el fondo lo conversamos con los productores. Cuando son lecherías pastoril, ¿por qué llega un productor pastoril a pedir un robot? Por la mano de obra. Claro. Eso es el principal motivo, es la mano de obra. No, es que estoy aburrido, que no encuentro ordeñadores, que es un tema, un drama. ¿Ya? Y es verdad que es un drama, ¿no? Pero el problema está en que si yo, como siempre digo, si no sacamos la mugre a ese robot, cuando si no soy capaz de producir mucha leche por robot, es un problema. Entonces, cuando tengo un sistema pastoril, donde primero tengo una biestacionalidad de partos, donde tengo un invierno donde produzco muy poca leche y un verano donde produzco muy poca leche, en el fondo mi promedio de cosechas de leche por robot año anda en los 900 kilos, versus un Ancali que anda en los 3.000 kilos. Y eso es mucha plata. Es mucha, mucha plata. Entonces hay que tener súper claro en el fondo cuál es mi motivación en el fondo para colocar un robot y que sea rentable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente si yo veo un retorno de inversión de un sistema confinado, probablemente el retorno de inversión va a estar alrededor de los 4 o 5 años. En un sistema pastoril va a estar alrededor de los 7 o 8 años. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Es parte del estudio racional que hay que hacer, digamos, ¿no? Claro, es una decisión que hay que tomar y una decisión económica como la que se puede tomar en cualquier otro aspecto del plantel. Eso es entendible y los estudiantes lo saben y siempre lo hemos conversado. Los sistemas productivos son sistemas, es un negocio, un sistema económico y tiene que ser rentable. Poca gente hace lo que hace por filantropía o por el gusto de hacerlo. Y tú tienes razón, yo por lo menos con la gente que he conversado aquí en Estados Unidos, los que tienen el robot, es ¿por qué pusieron el robot? Por el tema de la gente, por el tema de mano de obra. Y es repetido, o sea, yo con quien he conversado, de los 5 o 6 que conozco aquí en el sector, todos, la razón es mano de obra. La razón es la mano de obra. Los dolores de cabeza con la mano de obra. Y las consecuencias que tiene mano de obra que eventualmente trabaja descontento o que no trabaja bien, porque al final las que pagan el pato, como se dice vulgarmente, son las vacas. Sí, correcto. Sí, efectivamente. Entonces, en el fondo, y yo digo una cosa, en el fondo ya no se trata o sea, una cosa es no tener mano de obra, también, o sea, una cosa es no tener mano de obra de calidad, pero hoy día tampoco hay gente que quiera trabajar en la ordeña, te digo, ¿no? Entonces, y es un tema transversal mundial, y es lo que está pasando en todas partes. Yo medio que lo entiendo, Sol, te digo, ¿no? O sea, en fondo, si levantarse a las 3 de la mañana en julio, ordeñar una vaca, no es muy agradable, te digo, ¿no? Pero esos son los desafíos que tienen hoy día los productores, y es divertido, porque, bueno, acá por lo menos, porque en otra parte puede ser distinto, pero acá hay muchos que me dicen, hay que tenga que meter al pozo a ordeñar vaca, cierro la lechería. Entonces eso es una cosa que yo creo que muchos lo evalúan también, en el fondo de seguir o no seguir ordeñando, justamente por el tema de la carencia de mano de obra. Así que se vienen tiempos especiales. Bueno, claro, por eso creo que la tecnología nos va a ayudar. Claro que sí, y yo creo que conforme el hombre, en términos genéricos, tiene cada vez más comodidades
y siente que puede acceder a esas comodidades, las va a tratar de utilizar. Tú ves por qué en Europa, que son la mayor parte de las unidades son más bien de tipo familiar, y es el dueño con los hijos los que tienen que estar cosechando, haciendo la ordeña. Es por eso que ellos han optado por estos sistemas, porque va en pos de su calidad de vida. Quién sabe, a lo mejor no es tan rentable, a lo mejor no se va a demorar 5 años en recuperar el capital, sino que 7 o 10. Pero ahí hay un costo, podríamos denominarlo como un costo social, el bienestar de las personas que manejan el plantel. Y eso hoy día claramente tiene tal vez mucho más peso de lo que tenía antes. Sí, tiene un valor, totalmente. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, en el fondo, si nos volvemos un poco al tema, entonces, de alguna manera aquí cambiamos, ¿no es cierto? Cambiamos lo que es el trabajo de rutina de mano de obra, ¿no es cierto?, de ordeñar la vaca, el tiempo de ordeño, el día lo paso a un tiempo de gerenciamiento, ¿ya? Y para tener una idea, en el fondo, ¿cuáles son las diferencias principales que yo puedo ver hoy día entre ordeñar en forma convencional y AMS? Y no estoy hablando a fondo de la profesora ordeña como tal, digamos, de que obviamente uno ordeña con las manos y otro ordeña en la máquina, digamos, pero en el fondo, que primero que nada, que las rutinas diarias no circulan en torno a los ordeños, porque como las vacas vienen solas, ¿no es cierto?, y se van moviendo solas, digamos, entonces mi rutina de trabajo, no sé, ¿qué es lo que pasa con una ordeña convencional? No, perfecto, llegan las vacas en la mañana y las vacas las voy y las aparto porque viene el veterinario. Bueno, eso cambia, porque las vacas están viniendo de agoteras. Por lo tanto, tengo que cambiar la forma en que yo tengo que ir trabajando con eso. Entonces, la forma de cómo yo trabajo es distinta. De partida, una de las cosas que siempre que pasa acá, que es re interesante, y a toda esa parte que a mucha gente le gusta, trabaja de 8 a 5. No es que tú no tengas nada que hacer entre 5 y 8 de la mañana al día siguiente. Uno tiene que estar igual atento al tema porque puede pasar cualquier cosa. Pero en el fondo, pero el horario laboral empieza a ser más normal. Y eso es atractivo, ¿no? Ahora, claro, en la noche puede ser que la vaca se va atascada en el robot, que puede ser, ¿no es cierto? Bueno, para eso obviamente están todos los temas de alerta y aviso, etcétera. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto? Lo otro interesante es que la máquina de ordeña, lo he dicho otras veces, pasa a ser un centro de información y tiene que ver, porque yo saco mucha información, que la cantidad de leche, que el flujo de leche, que la conductividad por temas de calidad de leche, ¿no es cierto?, de mastitis, que la presencia de sangre en leche, que la medición de progesterona, que la medición de beta-hidroxibutirato para la cetosis, que la presencia de lactohidrogenasa, que la proteína, que la grasa. En el fondo son monstruitos hoy día estos temas robóticos donde yo puedo tener mucha información. El problema que tengo después es cómo la uso, que es el gran desafío que estamos teniendo hoy día. Pero sensores, miles, ¿ya? Y el otro también, que es muy interesante, en el fondo, que también dejamos de tener rebaños, pasamos a tener de alguna forma una atención mucho más individual. Con toda esta información que tenemos, claro, yo puedo tomar decisiones específicamente para las vacas. La vaca ya va a ser bastante un individuo más que la cosa más general. ¿Ya? Ahora, ¿no es cierto? En términos generales, ¿cuáles son las ventajas principales? Lo hemos visto, esto es un resumen, ¿no es cierto? Calidad de vida, eficiencia de mano de obra, más y mejor información, lo cual significa mejores decisiones, mayor bienestar animal, mayor producción de leche, más rentabilidad, pero puede ser como bien claro acá, más rentabilidad en la medida que yo soy capaz de utilizar la información que tengo. Yo tengo lecherías robóticas en que no son más rentables, porque no usan la información que tienen. Y tengo lecherías que usan mucho la información y han tenido un impacto muy fuerte en lo que es la rentabilidad de su operación. En fondo, esto no es, o sea, si yo compré el robot solamente para ordeñar vaca, es el peor de los negocios. Si yo lo compré para tener información y tomar decisiones y hacer gestión, yo creo que es un muy buen negocio. ¿Ya? Y por último, ¿no es cierto?, la proyección a futuro del negocio, ¿no? Es lo que les decía, la sucesión, el hijo, la gente, los empleados, fondo, cómo yo miro para adelante el futuro del negocio, y por eso yo creo que ha tomado tanto vuelo. Anecdóticamente, nosotros partimos en el 2013, yo empecé el primer proyecto acá de lechería robótica, que fue la lechería Coicoy, y en Cali partimos como a la par. Cuando yo presenté el proyecto para poder, en el fondo, empezar a vender los robots acá en Chile, la primera pregunta, o sea, el primer comentario o crítica que me hicieron, pero si ustedes no tienen problema de mano de obra, no tienen problema de
¿cómo se llama?, de costo de mano de obra. Y mira qué equivocados estábamos. Y hoy día es el tremendo, o sea, qué equivocados estaban ellos. Y hoy día es el principal problema que hay. ¿Te fijas, no? Entonces, finalmente, creo que ahí hay que tener también esa visión y previsión de futuro para ver cómo vamos avanzando para adelante. ¿Cuáles son los desafíos más importantes? Y aquí es claro, pero clave, en el fondo, aterrizar las expectativas para poder planificar adecuadamente. Yo creo que hay que ser tremendamente irresponsable cuando viene un productor de lechero a pedir un sistema robotizado y decirle, perfecto, fantástico, mira, te vendo una máquina, aquí está esta cuestión, vale tanta plata, chao, sería todo. Es una tremenda, en fondo ahí, yo creo que estos proyectos hay que tomarlos en forma tremendamente integral. Porque el equipo de trabajo nuestro, en el fondo, y por eso mismo está compuesto por agrónomos, veterinarios, constructores civiles, ingenieros. En el fondo, entre todos, tienen que tomar, porque requiere de información distinta a la cual el productor lechero no está acostumbrado. Entonces, si llega un tipo y dice, ¿sabes qué? Yo quiero ordeñar con robot porque tengo problemas con la gente, fantástico. Pero tenés que sentarte a hablar con él para que entienda lo que significa ordeñar con robot. Y uno se pega fracasos muy grandes cuando te das cuenta que el cliente no era el más adecuado para utilizar con robot. Y nos ha pasado a nosotros acá, afortunadamente nada grave, pero nos ha pasado, ¿no es cierto?, en otras partes donde queda cosas muy grandes porque el productor no entendía finalmente lo que era producir leche o extraer la leche con un sistema robotizado. Otro desafío importante es la inversión inicial, siempre es bastante elevada, digamos, comparativamente con la lechería convencional, pero la verdad es que esta opción hoy día depende, siempre es un gran depende de cuánta tecnología le quieres meter en lechería convencional. Porque lechería convencional con mucha tecnología, que hacerla comparable al robot, ya no es tan diferente el precio. Lo que pasa es que si yo voy a comparar una lechería, una sala de ordeño súper básica, que no tiene nada, con respecto a un robot, por supuesto que va a ser mucho más caro. Pero si yo trato de equipararlo en sensores, etcétera, la cosa es bien distinta. ¿Ya? Clave, lo mencioné anteriormente, disposición al cambio. Si tú ordeñabas ovejas y quieres ordeñar vacas, es distinto. Es otra forma. Yo creo que es un poco eso, es medio ridículo que digo, pero en el fondo es un poco eso. Es ordeñar en forma distinta o es producir leche en forma distinta. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con la gente o los productores que quieren hacer este cambio. Tienen que estar súper convencidos. Tristemente o felizmente puedo decir que los mejores clientes o los mejores usuarios, si no clientes, los mejores usuarios del sistema robotizado son clientes o son productores que antes no fueron productores de leche. O sea, el mejor productor de leche robotizada en pastoreo que tengo es un productor que viene de Santiago, es ingeniero civil y antes se dedicaba a la logística. O sea, el tipo partió de cero. El caso de Ancali me pasa un poco lo mismo. El gerente, un ingeniero civil, también son distintos. Donde tengo productores que han ordeñado durante 20 años, cuesta mucho hacer el cambio, muchísimo. A no ser que venga la nueva generación que les ayude en esto. Por supuesto, el tema de la habilidad tecnológica no me pasa poco. En el fondo, que después de un caso emblemático de un productor que no se mete al computador. O sea, no se mete al computador. Entonces, si no se mete al computador, ¿cómo yo voy a gestionar lo que estoy haciendo? Entonces, problema. Entonces, también hay un tema muy importante, que en el fondo tener ciertas habilidades tecnológicas, ¿ya? Y, por ende, ¿no es cierto?, todo lo que tenga que ver con el aprendizaje, y vacas y personas, todo el mundo tiene que, las vacas obviamente se adaptan bastante más rápido de lo que uno pensaría, tal vez la gente es la que tiene que tomarlo de forma distinta. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? ¿Solo quieres que paremos unos 5 minutos o no? Pero no puede ser mucho más que 5. Le podemos preguntar a los estudiantes. Oye, pero antes de seguir, yo me acuerdo de el primer robot que vi, lo vi aquí, de una de las competencias, pero yo me acuerdo de conversando con el productor, me dijo, yo me preparé como 3 o 5 años, un periodo de tiempo bastante grande, para meterme en lo del robot. Y uno tenía que ver con mis vacas y tenía que ver, entre otras cosas, porque las ubres y los pezones de las vacas que él tenía eran como bien irregulares, no eran de lo mejor. Y dijo, yo me preparé y seleccioné e hice cambios en mi rebaño para poder tener vacas con mejores ubres, con mejores pezones,
para poder meterme en el tema del robótico. ¿Qué tan importante es eso entre todo lo que hay que prepararse de? Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que la tecnología va cambiando, ¿ya? La verdad las cosas, por supuesto, que hay un porcentaje de vacas que no sirven, ¿ya? Pero es un porcentaje que es bastante mínimo, que en el fondo son aquellas vacas que tienen los pezones casi cruzados, ¿no es cierto?, o demasiado juntos, que cuesta mucho, ¿no es cierto?, ordeñar. Pero cuando tú haces un análisis, en fondo, nosotros también lo hacemos, un análisis del rebaño que tú tienes, y en fondo, y qué hacemos con estas vacas, y la verdad es cosa que en TMG casi todas pasan. Me acuerdo, el proyecto que nosotros hicimos, el de Pablo, ¿no es cierto? Porque en el fondo lo que hicimos fue, dijimos, es que, de acuerdo, súper puristas nosotros, de acuerdo, así, de libro, no sabemos, tampoco entendíamos mucho de robot, entonces también todos aprendimos en esto. Y dijimos, es que tenés que sacar era más o menos un 15% de vaca. Nos mandó a Freddy Mono al África, no, ninguna posibilidad. Y al final, solamente una vaca nos adaptó al sistema. Okay, yeah. ¿No? No, Entonces, por eso te decía el comentario, porque sé que funciona con los láser y eso, pero él era el comentario que hizo el productor y por eso te lo comentaba a ti. Sí, sí. Yo creo que eso va cambiando. Bueno, la verdad es que ahí yo mostré el video del láser. En el caso nuestro, por ejemplo, el tema del láser ya tampoco lo usamos. Ahora usamos un sistema que es un poco distinto, que es mucho más rápido, Yeah. y el sistema es mucho más hábil. Entonces, digo, la tecnología también va cambiando. Yeah. Y eso ayuda mucho. Pero no, yo creo que no hay que prepararse tanto, no es tan largo, no, genéticamente no hay que modificar las vacas, ni mucho menos. Ahora, lo que sí hoy día, efectivamente, las compañías de semen están trabajando fuertemente en selección genética para vacas para robots, te digo, ¿no? Y están buscando eso también. O sea, en el fondo, obviamente, hay un tema. Yo no creo que no es tan crítico, pero también hay un tema. Ok, yeah. ¿Ya? Los chicos, estudiantes, ¿quieren hacer un recreo o seguimos de largo? ¿O necesitas un recreo tú, Felipe? No, para ir a buscar agüita no, pero nada más. Pero yo necesito un minuto, pero sí, ya, depende. entonces, Lo que pasa pausa. es que dicen que, ¿cómo se llama? Que el online más de una hora es terrible, entonces... No, sí por sé, eso... sí sé. Ok, voy a pausar un segundo, un par de minutos, ¿ok? Ya. Grabando. ¿Qué pasó? ¿Se modificó? No sé, ahí está. ¿No está ahí? Ah, ya, no. Sí. Oye, me quedo feliz con 3 preguntas. 3 nomás. Con 3 de los 2 días de aquí al final de que terminemos. Para que piensen una que sea. Para no frustrar al profesor, no podemos frustrarlo, mire que viene con tan buena voluntad a contarnos todo esto, a contarle a ustedes, a compartir experiencias que son súper valiosas, porque el día de mañana ustedes van a tener que tener esas vivencias, van a ser propias, pero el tener la referencia de otros es algo que ayuda a saber a lo que uno eventualmente se va a enfrentar en el futuro. Ok, vamos. Yo sé que es el tema duro, no es tan biológico, pero bueno. Pero entretenido el tema de la robótica. Oye, bueno, ahora, como les dije, en fondo, teníamos temas pastoriles, temas confinamiento, ¿ya? Y aquí dentro del tema pastoril, porque aquí voy a responder la pregunta, Sol, que tú me hacías delante. Obviamente hay 4 factores que son bien claves. La tecnología, el entorno, que lo vamos a ver, ¿no es cierto? Las vacas, por supuesto, y la alimentación, ¿ya? Y todo esto tiene que estar concatenado de tal manera que funcione adecuadamente. Lo primero, desde el punto de vista tecnológico, y esto la verdad es que me sirve tanto para las salas pastoriles como para las salas en confinamiento, ¿ya? Es que aquí ustedes ven 2 componentes, les estoy mostrando yo. Uno que es un dibujo, ¿no es cierto?, del robot, y al lado, ¿no es cierto?, es una puerta selectora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como les contaba en un minuto, ¿no es cierto?, el robot tiene una cierta capacidad limitada de ordeña durante el día. Si yo tengo vacas que van entrando al robot todo el tiempo, en forma libre, yo empiezo a disminuir esa capacidad. Por lo tanto, lo que nosotros vamos haciendo es colocar puertas inteligentes que van decidiendo si esa vaca le toca o no le toca ordeñarse. Y cómo la voy moviendo de un sector a otro, del lugar de donde ellas están comiendo, de tal forma para que, cuando la vaca pasa por la puerta inteligente, le dice, ¿sabes qué, vaca? No, tú todavía no, devuélvete. No, vaca, ¿sabes qué? Métete al robot y te voy a ordeñar.
o te voy a decir, ¿sabes qué? Hoy día, ahora no te toca ordeñar, ándate al siguiente potrero. Entonces, este componente acá, que es la puerta inteligente, la puerta selectora, es tremendamente relevante en el buen uso del el robot y de qué manera yo voy controlando la cantidad de ordeños que tengo por vaca. Yo se los mencioné en fondo bastante soberanamente, pero obviamente yo la gracia que tengo con los sistemas voluntarios es que yo voy decidiendo, yo le voy entregando permiso de ordeñar las vacas. Yo puedo ordeñar una vaca una vez, 2 veces, 3 veces, 6 veces, las veces que yo quiera. Obviamente yo voy a decidir eso de acuerdo a la producción de la vaca, a la etapa de lactancia de la vaca, al estado de la vaca, ¿no es cierto? Es cómo la voy, en qué minutos la ordeño o cuántas veces la ordeño. Por eso les hablaba antes, en sistemas pastoriles hablamos normalmente de un promedio de 2 veces al día, 1.8, porque esto es un promedio móvil, y en el sistema de confinamiento se mueve entre 2.8 a 3 veces. Y eso yo lo voy definiendo con las puertas selectoras. Siguiendo con el tema del sistema pastoril, ¿no es cierto? El entorno es bien relevante. Yo lo mencioné, por ejemplo, que tenemos, ¿qué pasa si yo no tengo pasto? Si tengo una sequía, verano, ¿cómo motivo yo a las vacas que se vayan moviendo si no tengo pasto? Que es un tremendo desafío, obviamente, si la vaca se va a mover por comida. Cuando a la vaca se le acabó la comida en un potrero, ella para ir a otro potrero tiene que pasar a ordeñarse. Pero si no tengo comida, la verdad es que obviamente difícilmente la vaca va a tener una motivación para moverse. Al revés, en invierno, si las condiciones no están dadas, imagínense el estado de estas pobres vacas para que se muevan, obviamente también van a influir en que ellas se muevan voluntariamente de un lado para otro. Y en tercer lugar, sobre todo en pastoreo, esto es muy importante en pastoreo, son los caminos. Una vaca, nosotros tenemos medido el fondo que las vacas pueden caminar hasta 1 kilómetro más o menos al día. O sea, yo puedo tener las vacas en un potrero lejano de 1 kilómetro, ¿ya? Pero para que esa vaca se venga del potrero a la sala de ordeña, tiene que venir por caminos de buena calidad, ¿ya? Caminos que estén bien hechos, con buena pendiente, que sean amplios, para que las vacas se vayan moviendo solas de un lado a otro sin dañarse. Pueden ponerle piso de goma, no piso de goma, tampoco lo mismo, pero en el fondo lo importante es que el camino sea muy bueno. Y esto es otra gran lucha que siempre tenemos. Nos cuesta que los clientes nos entiendan la relevancia del camino. Hacer un camino es costoso, no es barato. Y cuando yo hago una lechería pastoril donde tengo muchos caminos, obviamente tiene un costo adicional importante, que puede ser el costo perfectamente de medio robot, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero es la mejor inversión. Por ahí van a pasar las vacas todos los días. ¿Ya? Esta foto un poquito lo mismo. En tercer lugar, las vacas. Obviamente la condición de las vacas. Yo les hablaba harto en el proyecto, ¿no es cierto?, de Cali, cuando les decía el tema de bienestar animal. Por supuesto que en sistemas pastoriles es exactamente lo mismo. El camino, los bebederos en el patio espera, bueno, los cepillos para que hagan esto, el rascado, el grooming que se llama, que también a las vacas les encanta, ¿no es cierto? Las buenas condiciones alimenticias, obviamente, va a hacer que el sistema funcione de mejor manera. Acá, bueno, hoy día también existe esto de sistemas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de rodeadores, digamos, sistemas que van a buscar las vacas que están, ¿cómo se llama?, que están rezagadas, va a un sistema, un robotito, y las va a buscar también. O sea, en fondo, como ustedes ven, tecnología que se va implementando todos los días, nueva tecnología para poder ayudar a hacer un proceso de mucho mejor manera, ¿ya? Esto es experimental en todo caso, esto no es una cosa que yo lo había visto por lo menos comercialmente, pero para que vean un poco cuál es el alineamiento que tenemos. Y muy importante, ¿no es cierto?, que es la pregunta que va a hacer la doctora Sola sobre atrás, que es el tema de la alimentación. Lo primero, ¿no es cierto?, en fondo con alimentación, para las ciudades pastoriles, es tener la adecuada cantidad de pasto, ¿no es cierto?, en los potreros, ¿ya? Y aquí empieza todo el trabajo de asignación de la cantidad de pasto que nosotros queremos darle a las vacas y la definición de ciertas franjas que uno le va entregando, de tal manera que las vacas tengan una franja de pasto y que ellas vayan consumiéndose en forma pareja esa cantidad de pasto hasta que el pasto empieza a disminuir y como no hay más pasto, tienen una franja, ellas para ir de una franja de pastoreo a otra franja de pastoreo pasan por el robot para poder ordeñarse. Entonces, ese manejo del pastoreo es tremendamente importante. No darle ni mucho, ni darle poco, porque eso es lo que permite que la vaca de alguna forma se vaya movilizando. Siempre cuento esta anécdota, que fue cuando partimos con el primer proyecto pastoril,
un poco ver cómo hacíamos para que las vacas realmente se movieran de un lado para otro. Y le asignábamos una cantidad, una franja de pasto que era, podríamos decir, insuficiente. Y las vacas no estaban moviendo. ¿Qué es lo que pasaba? Que las primeras vacas, las más voraces, se comían el pasto, ¿no es cierto? Y después se iban caminando al otro sector del potrero y seguían comiendo. ¿Qué es lo que pasaba con las vacas más tímidas, las vacas que se mueven menos? Cuando llegaban al otro potrero, como les asignábamos tan poco pasto, llegaban a otro potrero y ya no había pasto. Entonces, ¿qué es lo que sucede a una vaca? Aquí me voy a mover de un potrero a otro, si es que tampoco voy a encontrar pasto al otro lado. Entonces, la vaca por eso no se movía. Y ahí está en fondo la asignación adecuada. Entonces, por eso cuando yo digo, el sistema robótico pastoril tiene más desafíos. Es una inversión mucho menor, porque yo no tengo que alojar las vacas, pero tengo desafíos distintos. Y uno de los desafíos importantes es cómo yo manejo el pastoreo. Ahora, esto tiene algo súper entretenido, sí. Cuando la gente logra, o sea, el productor logra captar cómo manejar el pastoreo, lo más probable es que yo pueda mejorar muy fuertemente mi carga animal. Y se ha dado, digamos, en fondo, en donde yo antes tenía 3 vacas por hectárea, por un muy buen manejo del pastoreo, pasamos a tener 4 vacas por hectárea. De hecho, este productor, el primero que tenemos, él partió con 4 robots y teníamos 320 vacas. Él logró crecer en la misma superficie con 80 vacas, hoy día tiene 400 vacas, tiene otro robot más, justamente por el manejo del pasto que hacía. Ahora, ¿es un desafío adicional? Sí, porque obviamente tenemos ciertas épocas del año donde no tengo las mismas condiciones, pero en primavera yo puedo aumentar fuertemente la carga animal porque me lo permite el sistema de manejo. Entonces, es bien relevante esa parte. Segundo lugar de alimentación, el robot. Y esto corre para confinamiento como para pastoreo. El robot es un lugar donde yo entrego un concentrado para que la vaca se motive a ir al robot. ¿Ya? Y ahí puedo entregar una cantidad de concentrado que puede ser de 1 kilo hasta 10 kilos, le puedo entregar la cantidad que yo quiera. La recomendación nuestra es siempre, el robot es para ordeñarse, no es para alimentarse. Por lo tanto, idealmente, en el fondo, sí, que nunca una vaca se quede más tiempo en el robot porque tiene que comer cuando ya terminó de ordeñarse. Por lo tanto, en el fondo, es un lugar donde le entrego una cantidad de concentrado que sea relativamente manejable, 2, 3 kilos y punto, digamos, y el resto lo tendrá que comer afuera o en estaciones de alimentación o en patio de alimentación, etc. Entonces, yo siempre entrego alimentación en el robot, pero siempre esa alimentación tiene que ser bastante más controlada. Por eso, además tenemos los patios de alimentación, ya sea en pastoreo, mucha gente tiene un patio de alimentación al lado de los robots, de tal forma que las vacas una vez que salen, afuera les está esperando una ración total mezclada, donde ellas pueden suplementar, ¿no es cierto?, el resto de comida que les falta. ¿Ya? Y por último, que también se usa bastante, ¿no es cierto?, son estaciones de alimentación. ¿Qué es lo que es esto? No es nada más que un cubículo que está totalmente afuera del sistema de ordeño, que también es automatizado, entonces la vaca después de ordeñarse puede ser este cubículo y ahí va a llegar la vaca, la va a identificar y le va a entregar, no sé, 1 kilo concentrado específico, 2 kilos, entonces las vacas se pueden ir suplementando afuera. Por tanto, el tema de la alimentación como estímulo es relevante, obviamente. El robot da el concentrado para que la vaca se vaya y se motive para ir, pero todo lo que es suplementación lo podemos hacer estratégicamente, ya sea en un patio de alimentación, un patio solamente de comida, no de alojamiento, o estaciones de alimentación. Esto es como se ve un campo, este mismo campo que te mostré en la foto inicial. ¿Y cómo? Para ver si me entienden más o menos el concepto de lo que nosotros hacemos, en el fondo, con un campo para que las vacas se empiecen a mover. Tomamos el campo, este es un campo de más o menos 90 hectáreas, y lo dividimos en 3 zonas. ¿Ya? Aquí hay una zona verde, que es el sector 3, una zona roja, que es el sector 1, y una zona azul, que es el sector 2. Y aquí en medio está la sala de ordeña. Si ustedes se fijan acá, además aquí tenemos los caminos para que las vacas lleguen. ¿De acuerdo? Y cada sector tiene una hora asignada para que las vacas lleguen. Entonces, al sector 3, las vacas llegan entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Al sector 2, entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. Y el sector 1, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. ¿Qué significa esto? Significa, ¿no es cierto?, que, bueno, yo tengo distintas asignaciones, pedacitos ¿cómo se llama?, de potrero en cada una. Este va a ser el día 7 de octubre,
Este es el pedazo que yo le voy a asignar para que las vacas coman entre 6 y 2 de la tarde. Este es el pedazo que voy a asignar para que coman entre las 2 y las 10. Y este es el pedazo que les asigné para que coman entre las 10 y las 8 de la mañana. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que las vacas, ¿no es cierto?, se van moviendo al potrero de la mañana, comen, y después para pasar al sector número 2, tienen que pasar necesariamente por la sala de ordeña. En la sala de ordeña, en la puerta inteligente, les va a decir, ¿sabes qué, vaca? Todavía no te toca, devuélvete. Vaca, te toca ordeñar, te ordeño, y después te vas al sector 2, o si no, te va a decir, ¿sabes qué, vaca? No te toca ordeñar, tú ándate directamente al sector 2. Y después pasa exactamente. Entonces, de esa forma, al tener 3 divisiones dentro del campo, yo me aseguro que las vacas a lo menos vayan 3 veces a la sala de ordeña, independiente que si se ordeñan o no se ordeñan. Pero sí me aseguro que las vacas vayan a un potrero, a otro potrero, y yo esa franja, que es lo que ustedes ven acá, de color gris, ¿no es cierto?, es la cantidad de pasto que yo le voy a estar dando, y eso es lo que yo les decía antes, que tengo que ir asignando adecuadamente. Yo sé que no somos agrónomos, pero ¿se entiende el concepto? Sí, profe, sí, sí entendí. Estábamos hablando dos personas. Dale tú. No, yo sí entendí, disculpa, no. Ya. ¿Qué cosa? A ver. Lo que yo no entendí es cómo las vacas van de un sector a... O sea, ¿cómo se hace que la vaca vaya de un sector a otro? Porque las vacas no son tan brutas. Las vacas aprenden, es impresionante. Las vacas aprenden muy fácilmente. Primero que nada, acuérdate de la motivación. Acuérdate que la motivación es comida, ¿ya? Entonces, si aquí se le acabó la comida, la vaca va a empezar a caminar, ¿no es cierto? Y va a llegar a la sala de ordeña donde sabe que va a tener comida, y si no lo ordeño, la va a hacer pasar al otro sector, que está acá. Entonces, ese es el primer estímulo, por eso la vaca se mueve. Ahora, la pregunta que tú me hacías, en el fondo, y para complementar, en el fondo, la vaca, ¿cómo sabe? La vaca sabe, o sea, la vaca aprende, porque, claro, si esta vaca, no sé, son las 6 de la mañana, la vaca comió, y a las 7 de la mañana se viene caminando para acá, y quiere pasar, el ciudadano no la va a dejar pasar, porque todavía no le toca pasar al siguiente cochero que a las 2 de la tarde. Pero es impresionante ver cómo las vacas, en un caso, un fondo hipotético en este caso, tipo 1 de la tarde, empiezan a caminar, empiezan a mover, porque saben perfectamente que esa hora viene el cambio pochero, y ahí el sistema sí las va a dejar pasar. Porque si no son las 2 de la tarde, el sistema no las va a dejar pasar. Entonces la vaca se va a quedar o en el camino, o va a tener que devolverse. Entonces las vacas aprenden. Esto es impresionante cómo lo aprenden. Y eso es lo que yo decía antes. Ojo con eso, porque en el fondo, cuando viene el productor en la mañana, o el campero, la persona que está a cargo del campo, y ve que las vacas están todas acá y no se han movido 15 vacas, lo que él va a tender a hacer es ir a buscarlas y las va a traer. Y la verdad es que eso no es tan bueno, porque la vaca finalmente no aprende. Pero la vaca aprende en el fondo a moverse por el estímulo de comida, y aprende también con las horas. A ciertas horas del día la vaca se mueve sola, cuando sabe que le toca cambio de coche. Ah, ya entiendo, pero entonces si una vaca no se está recién aprendiendo y como que le gusta mucho la sala de ordeña y va cada rato, el sistema no la deja pasar hasta que sean las 2. No la va a dejar pasar. Exactamente. Bueno. No la va a dejar pasar. Y a lo mejor puede ser una vaca que puede pasar, pero no tiene permiso de ordeña, y ahí automáticamente la va a mandar al otro cochero. El sistema va a decidir, no el sistema, digamos, la persona que definió la configuración va a decidir qué le toca hacer a esa vaca. ¿Ya? Ahora, para efectos de que las vacas aprendan, definitivamente cuando se inicia esto sí hay que darles algún apoyo en términos de enseñarles a cómo usar el sistema y asegurarse de que ellas aprenden a usarlo para poder luego dejarla sola. Si bien es cierto, hay que estar monitoreando, hay que estar revisando si se ordeñaron o no, si están cumpliéndose un poco lo que uno espera de ellas. Pero claro, en un principio, cuando uno parte con el sistema hay que enseñarle, después la vaca aprende y las vacas aprenden mucho, es cosa de verla en cualquier sistema de ordeña, no incluso en este automatizado o sistema voluntario. En un sistema cualquiera, cuando ya se acerca la hora, que le viene la hora de ordeño, las vacas se van solas a la puerta, a la tranca, y esperan en la tranca que les abran la puerta para irse a la sala de ordeño.
Sí, el animal sabe, y las vacas no son nada de tontas. Son animales, pero no son tontos. Sí, ¿no? Ahora, mira, para que tú sepas, en el fondo, normalmente una vaca, fíjate que en sistemas de confinamiento aprende más o menos, yo diría que a los 2 días ya la vaca sabe perfectamente cómo moverse. En pastoreo se demora más o menos un mes. Un mes va a ser súper relativo, pero más o menos un mes se demora en que la vaca empiece a entender cuál es la lógica del sistema. Pero aprenden bastante más rápido. Sí. ¿Ya? Me parece que ahora viene un video, si no me equivoco, a ver si que en fondo que explica un poquito el concepto. Lo voy a dejar con audio. Ojalá que funcione. Vamos a ver si no se lo explico yo directamente. Profe, si es que tiene audio no se escucha. Perdón, no es nada que ver. Vamos a ir para atrás. Bueno, entonces en fondo ahí más o menos explicaba, ¿no es cierto?, el concepto, ¿no es cierto?, del que yo les estaba hablando, tal vez un poquito más gráfico, de cómo se va moviendo la vaca, los permisos de ordeña, cuando la deja pasar, cuando la devuelve, y lo importante en el fondo, acuérdense de esto de las 3 vías, digamos, que eso es como el concepto clásico, aunque hoy día también hay ciertas derivaciones, 4 vías, etcétera, pero las 3 vías donde yo por lo menos me aseguro que las vacas vayan a lo menos 3 veces a la sala de ordeña a ordeñarse. Independiente de eso, si la ordeño o no ordeño es otra cosa, digamos, pero que las vacas vayan a moverse para poder ir de un potrero a otro. ¿Ya? Ahora, en confinamiento, la cosa es, como les he dicho todo este rato, es bastante más controlado. Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un patio de alimentación. Las vacas, ¿no es cierto?, están alojadas acá, y acá se ven varios robots. Esta es una lechería muy grande, que está en Nueva Zelanda, tiene 24 robots. Y aquí están bastante ordenaditas, está todo en un solo galpón, entonces bastante cómoda para las vacas. Y lo interesante de esta lechería es que, en el fondo, acá las vacas entran libremente al robot, que a mí la verdad es que no es lo que más me gusta, digamos, porque en el fondo tenemos sistemas de tráfico guiado, tráfico libre, entonces las vacas efectivamente están ordeñándose y solitas van y se ordeñan, si le toca, tiene permiso de ordeña, adentro el robot decide, y de esa forma la ordeña o la devuelve al patio de alimentación. Pero su mundo es su mundo está circunscrito, ¿no es cierto?,
a un patio de alimentación donde todo está muy controlado, o sea, la alimentación está controlada, la limpieza de las camas está controlada, la limpieza de los pisos está controlado, entonces en el fondo es un sistema mucho más estable desde ese punto de vista, y como yo digo, en el fondo de alguna manera un poquito más fácil de manejar, ¿ya? Y además, por otro lado, es donde más experiencia tenemos, porque tenemos mucha experiencia en confinamiento, que viene hace 30 años atrás, y experiencia en pastoreo debe ser más o menos 10, 12 años, fundamentalmente la gente de Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, son los primeros temas en pastoreo que tuvimos. Entonces, el confinamiento es mucho más manejable en ese sentido y apunta a una mayor también de nivel de producción de leche. Ahora, el concepto aquí es exactamente lo mismo. O sea, en el fondo tenemos un sistema donde el robot le entrega una cierta cantidad de concentrado para que la vaca vaya, tiene la TMR, la ración total mezclada, y en algunos casos puede tener, ¿no es cierto?, estaciones de alimentación para poder dar una suplementación mayor de concentrado en el caso de algunas vacas. O sea, conceptualmente es exactamente el mismo, la diferencia es que esto está controlado en un ambiente mucho más estable. ¿Ya? Eso significa, perdón, eso significa Sí. que, por ejemplo, en un plantel cualquiera donde las vacas están organizadas en grupos de alimentación de acuerdo a su etapa fisiológica productiva, esto se puede respetar perfectamente, se mantienen los grupos y se acercan al robot de acuerdo al estímulo o a la motivación por comida para que ellas se muevan y vayan a ordeñarse, ¿no? Sí. Y de hecho lo que hacemos normalmente es tratar de manejar los rebaños que sean relativamente heterogéneos. En el fondo, que tengas distintas etapas de lactancia, que tengas vaquillas y vacas en ciertos porcentajes, y no tratar de favorecer uno u otro tipo. O sea, tener, por ejemplo, puras vaquillas o vacas recién paridas, ese primer parto, no es tan deseable, a no ser que sea un rebaño totalmente nuevo, por supuesto. Pero en el fondo siempre tratar de manejar cada establo con su respectivo robot en forma que sea un grupo más bien heterogéneo, ¿ya? En primera, segunda, tercera lactancia, etc. Ahora, no en mucha parte, o sea, en mucha parte podéis jugar muy bien con eso. Por ejemplo, en Ancati podrías hacer lo que quieras, porque son tantas vacas que podrías manejar, pero ellos así todo también prefieren lo mismo, hacer grupos totalmente heterogéneos y que trabajen en forma, ¿cómo se llama? Como que fueran pequeños rebaños. Y ahí lo que tenemos en Ancati, en el fondo, tenemos patios con un robot, tenemos patios con 2 robots y tenemos patios con 3 robots. Y hacemos comparaciones también, qué es lo que es mejor, qué diseño es mejor que el otro. Y ahí vamos jugando un poquito también con la experiencia que tenemos, ya tenemos menos claro lo que hay que hacer. Pero en el fondo, ahí vamos jugando un poquito con eso. En el caso de ellos, lo que sí cambia específicamente es que tenemos 4 patios que son exclusivos para vacas recién paridas. Okay. Y ahí están una semana y después se reparten en los diferentes patios. ¿Ya? Cuando hacemos, ¿por qué? Porque ahí se hace un trabajo un poquito más manual para darle un mejor trato a esa vaca recién parida, te pega, ¿no? Eso, eso se puede porque es tan grande, digamos. En otra lechería donde hay un solo robot, 2 robots, no, pues imposible. Okay. Ahí la cosa por todos lados. ¿Ya? Okay. Ya, hoy una consulta, creo que alguna vez lo has dicho, pero en este momento no me acuerdo y los estudiantes no preguntan, pregunto yo, porque puede que les aclaremos algo. La vaca va a la unidad y en la unidad decide si la ordeña o no, si califica o no que se ordeñe. La instrucción de dar, yo supongo que es quien maneja, le da la instrucción de ordeñar o no, está relacionada a que al tiempo que pasa conforme la ordeña anterior o en qué se basa el dar ese lapso de no ordeñe si una vaca vuelve a ordeñarse, no sé, muy rápido Sí. o en qué momento eso cambia. ¿Cómo se maneja ese lapso? Porque Sí. claro, si fuera voluntario y si la vaca va 100 veces a ordeñarse, claro, uno podría esperar decir, ya, se va a ordenar 100 veces, pero no se trata de eso, sino que es voluntario, pero además modulado por el sistema porque no deja que se ordeñe cada vez que la vaca vaya. Sí, correcto. A ver, por eso yo no sé tanto en el tema, pero en el fondo tú tienes dos sistemas primero que nada, dos sistemas de tráfico, ¿ya? Uno que llamamos el tráfico libre y otro el tráfico guiado. Ya. El tráfico libre es que no hay ningún sistema que te seleccione la vaca, sino que la vaca va a llegar a ordeñar, si quiere irse 70 veces a ordeñar, va a ir 70 veces, ¿ya? Ahora, lo que va a pasar es que va a entrar al cubículo
y la del robot le va a decir, no, está diciendo el ridículo, weón, no te doy ni comida, ni te ordeño, y te echan, te caes, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando el que decide si ordeña o no ordeña, en este caso es el robot, pero la vaca pudo entrar de todas maneras. Ya, ¿Ya? pero ¿y el robot en Eso base le- a qué decide que no la ordeña o sí? Se voy para allá, se voy para allá. Ok, Y ya. segundo, tienes el sistema de tráfico guiado, ¿ya? Que tú tienes una puerta, ¿no es cierto? Y ahí tú, ¿qué defines? Defines, ¿no es cierto? Primero, que sea ordeño primero o comida primero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una vaca que está o sea, que está en los echaderos y es un ordeño primero, que si quiere pasar a comer, tiene que pasar por el robot. Y viceversa, pues si la vaca está comiendo y quiere pasar a echarse, tiene que ser primero por el robot. ¿Ya? Ese es el concepto de tráfico guiado. Ahora voy a la pregunta específica. La definición fondo, yo lo que hago en el sistema es definir y configuro de acuerdo a varias cosas, ¿ya? O por supuesto, a la etapa de lactancia, yo puedo definir a la producción de leche, y le puedo decir, no sé, las vacas de tanta leche o tanta producción se van a ordeñar, por ejemplo, máximo 3 veces al día, ¿de acuerdo? Y esas 3 veces al día se van a dividir exactamente en 8 horas cada uno, ¿no? Y le voy a dar un rango. Entonces, en el fondo, efectivamente, si la vaca no llegó a las 8 horas, y no sé, le doy un rango de 1 hora, entonces hasta 1 hora después, la vaca puede llegar. Si es que no llegó, el sistema me la va a acusar. Y me dice, ¿sabes que esta vaca hace 9 horas que no viene a ordeñarse? Algo pasa, anda a mirar lo que está pasando con ella. Entonces, de acuerdo a la etapa de lactancia y al nivel productivo, es el permiso de ordeña que yo le entrego. Y de acuerdo al permiso de ordeña que yo le entrego, es la cantidad de horas que van a pasar entre que la vaca venga una u otra vez, ¿ya? Entonces ahí están, esos son como los parámetros que me permiten a mí tomar esas definiciones. Ok, ya, eso es lo que ¿Ya? yo no me acordaba y por eso te pedía que lo aclararas, porque a lo mejor, no sé, los estudiantes no han dicho nada, pero a mí me entró la duda y no me acordaba exactamente cómo era. Sí, entonces de acuerdo a eso ya las vacas van a venir o no a la ordeña, ¿ya? Y ahí les va a dar permiso, no va a dar permiso, o sea, como decía un poquito antes, cuando en el fondo si tenía una vaca que llegó a las 2 horas, o sea, se ordeñó, volvió y quiere volver a ordeñarse de nuevo, obviamente la puerta va a decir 6 que no, porque viniste hace 2 horas y tú recién puedes venir en 6 horas más, ¿no? Entonces el rango del sistema va a decir, perfecto, esta vaca ya se ordeñó, puede volver entre 6 horas a 9 horas. Antes de 6 no las va a dejar pasar, y si se pasó de 9, me la va a marcar como una vaca roja, y el sistema me va a avisar, esta vaca está roja, decide lo que haces con ella. ¿La vas a buscar o esperas un poco más? ¿Ya? Pero ese es el parámetro. Ok, ¿Ok? entonces, según la etapa, el nivel productivo, se define que las vacas de alguna manera pasen a 3 veces a ordeñarse o no, o eventualmente 4 veces o no, o 2 veces o así. Exacto. Porque finalmente si uno quiere considerar o explotar el potencial de una vaca y una vaca está produciendo más y va más veces y efectivamente produce más, uno debiera darle permiso para que entre más de 3 veces, por ejemplo. Sí. Pero fíjate que hicimos el estudio en Ancalia, que es como nuestro plante de estudio, porque como tenemos tantas vacas, y fíjate que desde el punto de vista de rentabilidad de vaca, es que no se nos rentabiliza las 4 ordeñas. Ya, Esto hay un porcentaje de vacas que sí se ordeñan 4 veces, ya. pero vacas que se ordeñan 6 veces, pero no se justifica para nada, No porque se esa vaca justifica. igual no ocupa espacio, ¿no? Entonces, es increíble porque aquí tú empecé a trabajar tan fino que es que no pareciera, pero si yo tengo un robot que ordeña 60 vacas, yo le meto una vaca más, es un impacto productivo súper importante. Entonces, a veces prefiero que una vaca se ordeñe 3 veces y no 6, y meterle una vaca más al sistema. ¿Te fijas, no? Entonces, Claro. ahí va jugando mucha sintonía fina, insisto, en lo que vamos a hablar ahora, cómo tú gestionas la información, ¿no? ¿Cuánto vale la pena? Entonces, para sacar un poquito más de leche por ordeñar 4 veces, ahí es donde tú empiezas a balancear. Ok, ¿Ya? Lo ok, otro ya. es que necesito una herramienta para tomar decisiones. Si eso es lo entretenido esta cuestión, ¿te fijas, no? Así es, ok, ya. ¿Ya? Gracias, ya. Entonces, entrando en el gerenciamiento de datos, entonces, como básico, lo que no se mide no se puede gestionar y menos mejorar. Entonces, aquí hay mucha información y la tecnología la tenemos ahí a la mano para poder tomar miles de decisiones. En el fondo, ¿cómo gerencio un estado? Con información. Y aquí un poquito contarle que hoy día, la verdad, las cosas que existen
muchos sensores, y la verdad es que ahora también hemos cambiado a otras cosas más, digamos. En el fondo tenemos sensores, como le decían antes, por ejemplo, yo puedo medir la lactato de hidrogenasa, que es capaz de decir si una vaca tiene mastitis hasta un par de días antes de que le dé, pero la composición de la leche, la grasa, la proteína, puedo medir temperatura. Tenemos las cámaras de condición corporal, que lee la condición corporal de las vacas todos los días, sin necesidad de que esté el ojo humano preocupado de eso, ni la subjetividad del ojo humano, eso se hace a través de cámara. Podemos medir el movimiento ruminal, el pH ruminal, la frecuencia cardíaca, la emisión de metano, el consumo de alimento, el sistema de actividad, la actividad masticatoria, etc. Entonces, la verdad es que hoy día hay sensores para todo, digamos, o no sé para todo, pero para muchas cosas. El punto está que efectivamente todos estos sensores que existen, lo que también es importante es ver cómo yo manejo esa información, cómo si realmente esta información es útil y si esta información es útil desde el punto de vista rentable, porque yo puedo tener muchos datos, pero a lo mejor no siempre va a ser interesante procesarlo o gastar una cierta cantidad de plata, por ejemplo, en medir el pH de las vacas, si finalmente no puedo tomar una medida de manejo que me sirva, ¿se fijan, no? Entonces, eso de alguna manera es lo que entonces hoy en día sí existe en torno a la lechería, al animal y en torno al ambiente donde está el animal, muchas cosas que yo puedo medir con distintos aparatos, ¿no es cierto? Al fondo, bueno, aquí tenemos los medidores de pH, medidores de grasa y proteína, este es un medidor de recuento celular somático, de contador celular somática, esta es la cámara de condición corporal, que mide en fondo con el estado de las vacas, ¿no es cierto? Y te dice, ¿sabes que esta vaca es 3.2 y la mide hacia el día siguiente en cuánto está? Y el fondo efectivamente además lo puedes linkear con la tabla de alimentación y la puedes ir tomando también, insisto, un montón de decisiones. Estos lentes que son espectaculares, son estos lentes tipo 3D, donde uno se los pone, va a la lechería, mira la vaca y dice, no, esta vaca es la 324, tuvo una mastitis hace una semana y qué sé yo, le tenga la información. Son cosas como demasiado vanguardistas, que son muchos proyectos que están en desarrollo. El tema de los drones hoy día se usa muchísimo. Todos los sensores que tiene el robot tiene muchos sensores para sacar información. Y hoy día también trabajamos harto, yo lo mencioné antes, pero ¿cómo se llama? Con lo que es inteligencia artificial y con lo que es machine learning, por ejemplo. Ahora me acaba de llegar recién un aparato, digamos, que es un PC de computador, digamos, que va a estar conectado con la nube, donde toma todos estos datos, todo esto que yo estoy mencionando, toda esta información, la procesa y es capaz de decidir, en este caso, ¿no es cierto?, porque puede ser de distintas cosas, si a una vaca va a tener un problema de cetosis al parto y me lo dice 2 semanas antes. Entonces, o si tiene algún problema de mastitis y me dice tiempo, entonces en el fondo yo puedo ir tomando medidas de manejo que son muy proactivas y no reactivas frente a algún problema que se va a suscitar más adelante, y eso es solamente tomando toda esta cantidad de datos, información, etc. Entonces, aquí se nos viene un mundo, la verdad es que impresionante, que tenemos que manejar o saber manejar, ¿no? Entonces, yo una vez este grafiquito con el caballero lleno de los computadores que está mirando toda esta información que entregan todos los sensores que hay, los sensores que van a ver el día de mañana, ¿no es cierto? Y la verdad es que uno se da cuenta que eso no está tan lejos. Yo lo cambio por esto. Y esto es el panel de control, que son en fondo 2 televisores, que tenemos puestos justamente en esta lechería, que es la lechería de Ancali, ya donde esto es, nosotros le llamamos la torre de control, en el fondo, donde está la persona que maneja todo lo que es la información y en forma directa puede estar mirando lo que está pasando en la lechería, al minuto, digamos, al segundo, y viendo lo que pasa en cada uno de los robots. Cada una de estas pantallitas que se ve acá es cada uno de los robots. Por lo tanto, esta persona sabe perfectamente si ese robot está ordeñándose, se está lavando, si está hecho la vaca, si la vaca produjo leche, no produjo leche, si está fallando, si hay una pana, si hay un problema mecánico, en el fondo, todo lo entrega con esto. Hoy día estamos trabajando en un proyecto totalmente local, muy entretenido, con cámaras infrarrojas en los patios de espera, que nos permite, estas cámaras, en el fondo, nos van a definir si en el fondo si hay ciertos manejos inadecuados dentro del patio de espera. Por ejemplo, si entra un operario, y esto nació porque justamente vimos en una cámara una grabación, si entra un operario y, por ejemplo, le pega una patada a una vaca,
Bueno, estas cámaras en el fondo lo que van a hacer efectivamente van a definir si esa patada del operario es real o es un mal movimiento o lo que sea, y nos va a generar una alerta que nos diga, ¿sabes qué? Aquí hay un operario que está tratando mal las vacas. Entonces, y hoy día, en el fondo, todo apunta un poco para allá. En el fondo es como yo con toda esta información, yo logro generar datos que me permitan tomar decisiones al minuto. Yo creo que eso es como lo más relevante, ¿no es cierto?, en la gestión de información, ¿ya? Y para ir terminando, ¿no es cierto?, en el fondo, algunos puntos que, para recordar, ¿no es cierto?, de lo que hemos hablado estas dos jornadas, digamos, la jornada de la vez pasada, digamos, y la de hoy día, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto?, para que hablemos del tema de los equipos, de las salas, ¿cierto? El sistema de ordeño elegido debe estar siempre en función de la cantidad de vacas y su posible expansión. Nunca se olviden de eso. ¿Cuánto va a crecer en el día de mañana? La producción individual y el requerimiento de personal que voy a tener. Es bien distinto si yo pongo una sala donde requiero 3 ordeñadores y si pongo una sala que yo requiera 6 ordeñadores, por todo lo que hemos hablado en este rato. Es un tremendo desafío. Entonces, nunca olvidar la cantidad de vacas, la expansión, la producción y el personal, ¿ya? El sector de ordeño es parte de un sistema productivo, ¿ya? Por lo tanto, ahí yo tengo que fijarme en varias cosas. Tengo que fijarme en que las instalaciones sean adecuadas, que las vacas sean adecuadas, que el nivel de manejo sea adecuado y la alimentación sea de calidad. En fondo, yo aquí lo que voy a hacer en una sala de ordeño es cosechar la leche. Hay todo un proceso anterior a eso que también tengo que fijarme y tengo que ver, en fondo, que se cumpla y se haga de la mejor manera posible, ¿ya? Y por último, que es lo que hablábamos recién, tener información me permite tomar decisiones. Y yo creo que eso cada día va a ser más importante. Y yo creo que ahí es donde los profesionales, médicos veterinarios, ingenieros agrónomos, los profesionales del agro, tenemos que estar súper bien preparados para poder hacer buen uso de esa información. Yo no digo que la generemos, pero por lo menos que tengamos muy buen uso de eso. Hay un caso, y con eso voy a terminar, en el fondo, nosotros incorporamos hace muy poquito tiempo la medición de progesterona en los robots de ordeño. La medición de progesterona me permite, ¿no es cierto?, saber si la vaca está preñada, si la vaca abortó, si la vaca tiene un quiste luteal, si la vaca si está en celo, etcétera, ¿no es cierto? El principal enemigo que tuvimos cuando pusimos este aparatito, este medidor de progesterona, fue el veterinario. Porque el veterinario que se dedicaba a la reproducción, que yo no sé si se dedicaba a la reproducción, en realidad se dedicaba a hacer la palpación de vaca, obviamente vio rápidamente como dijo, pucha, aquí se me acaba la pega. Y la verdad, cosas que nosotros lo que más hicimos fue tratar de incorporarlo para que en fondo, efectivamente, él más que se dedicara a palpar la vaca, se dedicara a hacer una gestión de reproducción para que efectivamente las vacas queden preñadas cuando corresponde, digamos, y tengamos, ¿no es cierto?, una preñez normal y podemos tomar decisiones muy al día. Y si eso se entiende bien, y si eso lo entendemos bien nosotros como veterinarios, estas son herramientas que nos van a ayudar muchísimo a tomar tremendas decisiones. Pero yo creo que la tecnología tenemos que saber usarla adecuadamente. Yo creo que aquí tenemos un mundo para desarrollar talante gigantesco. Así que, Sol, entonces con eso yo termino la presentación. Les prometo que me encantaría que hubiera algún par de preguntas, por lo menos sería súper bueno. Pero esa es un poco la redondeo final. Ok, gracias. Sí, se entiende perfectamente y tal vez me acuerdo o conecto lo que tú acabas de decir con lo que era el control lechero hasta hace unos años atrás, en que los productores recibían el informe del control lechero y eran un montón de números que prácticamente nadie veía, porque a lo mejor a lo más que revisaban algo era en el lugar donde decía cuáles son las vacas que tiene que secar, cuáles son las vacas que hay que preñar y 2 o 3 informaciones en circunstancias que el control lechero, como vamos a ver más adelante con los estudiantes, les ofrece muchísima más información, pero los productores no lo utilizaban porque a lo mejor no sabían o porque no encontraban la manera de llegar a esa información, y desde ese punto de vista yo reconozco que Coprinsem hizo un trabajo muy interesante en aterrizar, por así decirlo, la información y entregarle una suerte de manual y con asesoría por parte de Jorge Lama, tengo entendido,
en que los productores y los veterinarios, la gente que trabaja con la información que le llega a cada uno de los productores del control lechero, a usar la información, porque que te lleguen números y no los uses, además por algo que estás pagando, es casi ridículo. O sea, ¿para qué lo llevo si no lo uso? En este caso, yo creo que es parte del proceso que tienen ustedes como empresa que están ofreciendo estos servicios. En la medida que haya más tecnología, claro, la tecnología hay que saber usarla. Y puede haber tecnología útil y puede haber tecnología inútil también, dependiendo de las condiciones de cada productor. ¿Qué es lo que cada productor necesita? Aquí también la tecnología se puede personalizar. Entonces ahí yo creo que el rol de usted y el rol de los profesionales en el ámbito es justamente apuntar a eso, a ver qué es lo que es necesario. Porque claro, podemos tener 55.000 formas de medir cosas, pero ¿qué sacamos con medir 55.000 cosas si no todas son útiles? O dependiendo del productor, unas sí son y otras no. Ahí yo creo que hay un aspecto en el que hay que trabajar hoy día, tal vez. Y imagínate, en el fondo, también mucha gente que efectivamente hace control lechero y no lo utiliza tampoco. Imagínate que también incorporas toda esta tecnología, la robótica o el gerenciamiento, porque el gerenciamiento lo puede hacer en lecherías convencionales también, sin ningún problema, y no lo usas. En el fondo, yo creo que son inversiones muy mal llevadas, digamos. O sea, en el fondo, colocar un sistema de gerenciamiento de lechería solamente para medir leche no sirve. Cuando esto es para usar los datos que te entrega todo eso y tomar decisiones. Así es, así es. A ver, los estudiantes, ¿alguna duda, consulta? El hecho de que primera vez que ustedes se exponen, por ejemplo, al planteamiento de este sistema voluntario o de ordeño robótico, ¿les llama la atención? ¿Lo conocían? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que les queda de duda? Ernesto, Michael. Realmente sabía que existían robots para la ordeña, pero no sabía todo el trasfondo que requería, así que tuve bastante conocimiento de la reunión, de la clase. Así que fue bastante productivo, la verdad. Ya, y Catalina dice en el cloud. Puede que alguna vez lo haya visto en la tele. Ah, ¿Ernesto? Puede que alguna vez lo haya visto en la tele, pero igual que Michael tampoco conocía todo lo que se requiere previo. Yo tenía una duda. Es que dijo que como que ahora se estaban como seleccionando igual genéticamente las vacas como para que sean vacas para sistemas computarizados. Pero, ¿y qué es lo que selecciona ahí? ¿Como qué características? ¿Los pezones o algo más? Sí, principalmente los pezones, efectivamente. Sí, conformación de ubre y pezón, efectivamente. Eso es lo que están haciendo hoy día las compañías de genética. Yo insisto algo, yo en el fondo está muy bien, es parte de las empresas de genética. La verdad es que no sé si se justifique tanto, porque la luz de los resultados que uno ve, sí, no se trata de tener porquería ubre, digamos, ni mucho menos, no es la idea, pero en el fondo no sé si sea una gran problemática hoy día la conformación de la ubre. A lo mejor antes sí, el sistema era mucho más aparatoso, más complicado, qué sé yo, pero la verdad es que hoy día no sé si es un desafío tan grande, pero bueno, es parte de, y está bien, digamos. O sea, yo creo que en el fondo, teniendo datos, información, y uno puede hacer un poco más de selección, puede ser siempre bueno, digamos, no va a ser malo, pero no sé si es una cosa tan, yo creo que no es que no sé, estoy seguro, no es algo crítico hoy día. Ahora, en general, el tema, todos los productores se preocupan de tener unas buenas ubres y buenos pezones, porque incluso en un sistema de ordeño convencional es necesario de alguna manera tener, ojalá, pezones relativamente parecidos, bien puestos, que no sean, como quien dice, en X o qué sé yo, cosas que al final dificultan la operación del ordeñador. Y en este caso, a lo mejor este es más fácil porque hay un sistema que se mide por otros parámetros y que no son las manos del ordeñador el que acomoda la pezonera, porque tampoco es la unidad, sino que es por pezonera, que hace que a lo mejor sea hasta más fácil poner las pezoneras separadas que pretender poner una unidad que tiene las 4 pezoneras y que se tiene que ajustar a cómo están esos 4 pezones. Diría yo. Sí,
Mi experiencia en ordeño me dice eso. No, totalmente distinto, esto es totalmente individual, entonces desde ese punto de vista, si lo más complicado, como tú tienes un brazo, estamos metiendo debajo de la ubre y colocas una unidad, claro, y también pasa, ojo, que puede ser que esa unidad sea colocada en forma cruzada en la otra pezonera, y eso ahí se vuelve un poquito loco el robot también, puede pasar, si esa es parte de la máquina, digamos, es una máquina igual, pero en el fondo, claro, entonces si tú tienes dos pezones bien conformados, bien colocados, siempre va a ser mucho más simple. Pero insisto, ya no sé si hoy es tan crítico. Así es. ¿Alguna otra consulta para el profesor? Por mí no, al menos. Muy Ok. claro todo, gracias. Ya, ok. Bien. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, de todas formas, agradecer la buena voluntad, lo didáctico de las clases. Les comentaba en un correo electrónico que les envié al doctor Bombal y al doctor Aceituno. Son temas que no son muy fáciles de tratar, porque son temas que de alguna manera, desde el punto de vista del componente técnico de la máquina, se alejan un poco del contexto de lo mejor de lo que el veterinario espera tener que hacer y no tener que hacer de ingeniero mecánico o de ingeniero electricista, pero que al final hay que saber adaptar a la biología del animal y ahí está el desafío, tenemos que combinar esos elementos y como veterinarios tenemos un rol preponderante. Yo encuentro que es súper entretenido y es desafiante. Y bueno, véanlo como un campo ocupacional y vean el futuro que existe, porque no es por nada, pero uno puede pensar que esto va a ser cada vez más importante a futuro. A lo mejor cuando ustedes sean profesionales tal vez un poquitito más maduros, sea el entorno en el cual el que se dedica a esto va a tener que trabajar. ¿Y por qué digo esto? Porque en términos estrictos, la producción animal tiende y está tendiendo a tecnificarse mucho más y a intensificarse mucho más, teniendo las precauciones de buen trato a los animales, de conservar el bienestar, de conservar el bienestar de las personas. Pero ¿por qué vamos hacia esa intensificación? Porque es la única manera de poder usar mejor los recursos y de poder atenuar el impacto que tiene la producción sobre el sistema en general y poder ofrecer esos alimentos que están altamente demandados, porque la población humana crece a tasas más altas de lo que es el crecimiento de la producción de alimentos. Entonces, hoy día lo que se ve claramente es que más que tener sistemas extensivos, los sistemas extensivos necesariamente tienen que traducirse en sistemas mucho más intensivos, y donde vamos a estar complicados con la mano de obra y donde vamos a tener una serie de más problemas. Por lo tanto, la mecanización, la automatización, todo esto del sistema voluntario, sin duda van a ser mucho más importantes de lo que son hoy día, no me cabe la menor duda. Y ustedes van a ser los actores, nosotros ya no. Yo no. El doctor Aceituno tiene un poquito más de tiempo por delante, pero ustedes van a ser los actores. Entonces, es muy importante que ustedes reciban este mensaje. Y bueno, ojalá que el día de mañana tengan la posibilidad de ver estas cosas en terreno, que bueno, conforme vaya pasando la pandemia, tengamos la posibilidad de hacer otras cosas, pero bueno, se agradece, yo vuelvo a insistir al doctor Aceituno y también al doctor Bombal, la capacidad pedagógica, lo didáctico, la incorporación de todas las herramientas que ellos han incorporado en sus clases para hacer estas clases que son complejas en unas clases súper entretenidas y súper didácticas. Qué bueno, Sol. Nada, pues qué bueno, muchas gracias y por la invitación siempre, obviamente, siempre disponible. Y el llamado, no, por lo que tú estás diciendo, yo creo que es increíble, bueno, hay tanto veterinario, impresionante la cantidad de veterinario que hay, y ustedes créanme que me cuesta tanto encontrar veterinario. No sé si eso dice, no sé si dice algo, pero hay demasiado, pero la verdad es que no sé si hay tanto formado, bien formado, o con ganas, por último, de formarse. Para eso también es un desafío, la verdad las cosas, y habiendo 30 facultades y tanto egresados, pero es un tema. Por lo tanto, yo creo que hay un campo laboral, como tú dices, Sol, no menor en el área lechera, pero hay que tener ganas, hay que tener ganas, y el sur también, la producción de leche es acá, pues si quieren seguir en Chile, digamos,
y aquí es donde el fondo, pero hay mucho por hacer. No, el espacio en producción animal es tremendamente grande. Bueno, afortunadamente yo veo que muchos de nuestros egresados están en ese ámbito, muchos están hoy día también allá en la zona, cada vez hay más gente de acá que está en la zona. Así es que, chiquillos, es un desafío, es una ventaja relativa, comparativa a la que ustedes tienen, porque creo que a pesar de todo, la facultad sigue teniendo un sello importante en el tema de formación de producción animal que otras facultades de veterinaria no tienen. Y eso les da una gran ventaja. No solamente si se dedican a la producción animal propiamente tal, sino que también en relación a cómo se abordan cualquier problema cotidiano profesional, porque les da la visión holística, integradora de cómo se deben manejar las cosas. Ya pues, le damos un aplauso virtual al profesor Aceituno. Bueno, y le vamos a decir profesor, si bien es cierto no es profesor, pero es profesor de alma. Así que... Un millón de gracias por todo. Ahí mira cómo aparecen los aplausos en la pantalla. Gracias, cuídense. Saludos a todos. Igualmente, te voy a... En el PDF